Hoy inauguramos una nueva sección, lo mejor de cada casa, en la que vamos a hacer entrevistas a los mejores opositores de sus promociones. La idea es que sean, pues eso, sean entrevistas en las que conversemos con estos opositores y nos cuenten un poco pues, cómo ha sido su experiencia. En este caso tenemos a Carlos Guerrero, que fue número 19, quedó en la posición 19 de auxiliares de la convocatoria correspondiente a la oferta de empleo público de 2017. Corrígeme, Carlos, si me equivoco. Exacto, correcto. Bienvenido, Carlos. Buenas Bienvenido. tardes y muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Muchísimas gracias a ti por participar en este experimento, porque en verdad es un experimento. Yo nunca, o sea, no solamente ni siquiera he grabado una entrevista, ni siquiera he hecho una entrevista, así que ya te pido disculpas a ti y a la gente que nos vea por mi torpeza, pero bueno, que pienso que nos va a venir muy, muy bien, o sea, va a ser una cosa muy, muy bonita, porque lo que nos pueda contar alguien como tú, que quedó tan bien, pues va a ser algo muy, muy enriquecedor, ¿sabes? Muchas gracias, muchas gracias. Un poco para ubicarnos, para que sepamos de qué estamos hablando, Carlos quedó el 19 en las oposiciones de auxiliares, como hemos dicho, que son unas oposiciones muy concurridas, literalmente. O sea, estamos hablando de... tengo aquí los datos, tengo por aquí los datos en concreto. Tú corrígeme, ¿vale? Si digo Sí. alguna barbaridad. Se inscribieron 56.000 personas, ¿vale? Se presentaron, por lo que he podido investigar, luego es verdad que se presentaron más o menos la mitad, 24.000, pero aún así, aun considerando solamente el dato de la gente que se presentó, estamos hablando de 61 opositores por plaza, porque fueron 400 plazas las que había, ¿vale? Y este señor no solamente lo pasó, no solamente consiguió su plaza en aquella convocatoria, sino que quedó el 19. Me parece que es una gesta cuyo mérito no prescribe, así que, aunque haya pasado ya un tiempo, Carlos, enhorabuena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Además es que es Y verdad porque supone muchísimo esfuerzo, como bien has dicho. Al ser una posición generalista, que es lo que le suele pasar a la que de los subgrupos C1 y C2, engloba muchísimos tipos de gente con unas preparaciones muy distintas. Hay desde gente que ha estudiado bachiller, aunque la mayoría ya son todos con titulaciones universitarias y titulaciones muy distintas. Gente de letras, gente de ciencias. Yo, de hecho, vengo de una carrera técnica, yo estudié arquitectura, terminé en 2009 en plena crisis inmobiliaria, económica, mejor dicho, que tenía España y en general Europa a nivel internacional. Y bueno, en ese panorama estuve medio haciendo alguna que otra cosa, sobreviviendo, como aquel que dice, un poco de manera autónoma, como se le llama en el falso autónomo. Y durante ese tiempo, bueno, me dio tiempo a hacer algún que otro proyecto, eso sí, pude hacerlo, pero claro, llega el momento de una situación en que económicamente no se puede sostener, no puede uno seguir tirando de ahí. Entonces llega un momento, un día en que tienes que decidir qué hacer. Y a mí me llegó un día que pensé, digo, no puedo seguir así, porque tampoco podía tener un proyecto de futuro ni de independencia económica de nada. Y yo me gusta y me gusta todavía a día de hoy, es una cosa que no pierdo, la arquitectura, una cosa que yo cualquier cosa que veo, y la gente que me conoce lo sabe. Pero tuve que decidir, digo, bueno, yo tengo que trabajar en algo, tengo que, digo, me presento a unas oposiciones del Estado, digo, yo lo veo como lo más genérico, y fue el día que lo decidí, fue en 2017 de hecho. En 2017, en marzo, y en mayo de 2017 empecé en una academia con una preparación, y luego fue justo, digamos, un año hasta mayo del 18, que fue el primer examen, entonces fue justo un año de preparación muy continua. Vale, sí, ya has avanzado algunas cosas que te quería preguntar, como por ejemplo eso, lo de cuáles eran las circunstancias. Habías probado lo del falso autónomo, que es algo como que quita mucho la Bastante, gana. bastante. Y quería preguntarte un poco, para todavía no meternos en lo que fue el proceso de estudio, de preparación, quería preguntarte todavía en los momentos previos, cómo fue el momento ese. Ya nos has contado que te diste cuenta de que necesitabas algo más estable, necesitabas más seguridad para tu vida. ¿Y cómo fue cuando decides opositar y lo dices en tu entorno? O sea, ¿cómo fue ese Pues momento? al principio
Bien, vamos, una cosa que era una decisión que tenía que tomar antes o después, porque veían el camino que estaba llevando el tema, digamos, de la construcción, y aunque estoy aquí en Andalucía, digamos en Granada, yo estoy ahí, vivo en Granada, y aún así estuve buscando fuera, vamos, fuera, pero dentro del ámbito nacional tampoco se conseguía ningún trabajo de nada y todo muy mal. Entonces, Mm. en el momento en que decidí dar ese paso, aunque suponía romper, digamos, laboralmente hablando con lo otro previamente, lo vieron que era como era una decisión correcta en cuanto a lo que luego iba a suponer o lo que podría suponer en un futuro. Entonces, al final, sí. Claro, pero aquí también me surge una duda, porque tú siendo arquitecto, ¿por qué decidiste optar a las de auxiliar? Porque para el que no lo sepa, un arquitecto como un licenciado puede optar a todas, o sea, o prácticamente todas, salvo aquellas que tengan algún requisito de titulación específica, Claro. podría haber optado pues, a administrativos, a gestión, etcétera. ¿Por qué Sí. optaste por auxiliares? Pues en primer lugar opté por auxiliares, digamos, porque yo pensé, digo, bueno, yo con digamos, la base jurídica que yo tenía de ley y demás, creía que hacer, digamos, el subgrupo inferior con menos temas, me podía facilitar el hecho de poder estudiarlo, porque yo a mí, de hecho, cuando empezaron el primer tema, la Constitución, digo, uy, Dios mío, digo, si yo no me he leído nunca la Constitución, claro, Claro, digo, porque base jurídica cero, ¿no? Estamos hablando. claro, no tiene nada, nada, y como mucho un poco que yo tuve en la carrera, pero todo a nivel de la ley del suelo, pero todo a nivel ámbito urbanístico, y de eso no se toca nada en esto. Y claro, dice uno, bueno, también puede uno pensar en las que hay un cuerpo técnico de los arquitectos de Hacienda, y es cierto. Eh, bueno, es cierto que estuve mirando el temario en un principio, pero vi que me podía suponer muchísimo, muchísimo tiempo de inversión, y luego sin la seguridad realmente que voy a sacar la plaza o no. Me podían tirar 4, 5, 6 años mínimo, y luego sin saber si podría o no. Entonces pensé, digo, bueno, voy a empezar, digamos, llamándolo entre comillas, por abajo, por el subgrupo inferior, y ya una vez dentro, que es lo importante, poco a poco ir promocionando. Ujú. Teniendo paciencia, en definitiva, que para eso sí tengo paciencia y perseverancia al final. Claro. Pero sí, es una opción que cogí. Luego recuerdo que además en esta, la convocatoria fue el 29 de enero, además son fechas que no se olvidan, el Que sí te 29 de queda, enero sí. del 17, pues salió como novedad la de administrativos de C1, era Cierto, claro. la primera vez después de no sé si eran 25 años así, desde el año 91-92, que fue la última, la predecesora de ingreso libre. Entonces no había, digamos, antecedentes, y a 3-4 meses vista, el examen fue en mayo, sin antecedentes de nada, preparar un montante de temas que yo me sentía, digamos, cómodo, por así decirlo, con buena preparación, digo, me voy a estar preparando ahora una cosa en 3-4 meses y sin saber lo que va a pasar. Entonces seguí con lo del subgrupo C2. Hubo gente donde yo estuve en la academia, que sí, digamos, le salió bien, digamos, la jugada, hablando así coloquialmente, y Ujú, entonces sí claro. se cambió a C1 y algunos aprobaron, otros no. Al final quizás muchos después lo hemos hablado que podían haber seguido en C2. Ahí fue una decisión de tomar de si seguir con C2 o con C1, por no existir precedente. Es cierto que luego el tema de legislativo es muy parecido todo, solo que C1 tiene un bloque más, el bloque de financiero, nosotros teníamos un tema, y algunos temas más incluidos como contrato y demás, y luego nosotros teníamos una parte de informática que ellos en el subgrupo C1 a nivel teórico no lo dan, sí lo Ujú. dan práctico pero no teórico, y luego nosotros teníamos la componente del examen de psicotécnico, que parece que no hay que estudiar pero hay que practicar mucho, entonces al final decidí por algo más seguro que yo me permitiera sacarla, por así decirlo, digo, pues voy a empezar con lo del C2 y bueno, y al final por gracias a Dios salió todo muy bien. Sí, esa sin duda es una constante, digamos, esa disyuntiva entre auxiliares administrativos Así es. y a ratos a mí me resulta paradójico porque lo que a priori debería ser más fácil, luego en otros sentidos es mucho más difícil porque la competencia, yo tengo la impresión, por lo que yo he podido ver, que la competencia en auxiliares quizás es como más encarnizada un poco en algunos aspectos. Es fuerte en los dos. Yo soy de la opinión que piensa que tanto en el C1 como en el C2 es fuerte. Y de hecho, ahora en la última convocatoria en C1 ha estado el nivel bastante alto. Ahora en la última que ha habido, que es la posterior a la mía. Y tanto en uno como en otro el nivel es alto. Muchísima gente, muy versátil, se puede uno, digamos, opositar a ambos cuerpos y al final, tanto en una como en otra, tanto las pruebas también son como son y ahí lo difícil es
no es, digamos, vamos, el examen lógicamente pueden poner preguntas difíciles y tal, pero ahí lo difícil es la competencia y tener y llegar al nivel mínimo, que es el quien marca. Nosotros mismos, los que opositamos, somos los que marcamos el nivel y a partir de ahí, hasta ahí se queda, de ahí para abajo pues ya no entra gente. Hay tantas plazas que ese es otro tema. Las plazas siempre, claro, las mías eran 400, pues son 400 plazas. Si pones más va bajando el nivel o no, sensiblemente se queda. Entonces siempre es el factor que hay que jugar, el número de plazas y la preparación de la gente. Y la gente va muy preparada. Bueno, pues pasamos a hablar ya cuestiones más concretas de la preparación, si te parece. Porque claro, aquí una de las incógnitas es saber cómo lo hiciste, o sea, cómo conseguiste quedar tan bien, ¿no? Pero claro, eso no se puede preguntar así, eso tenemos que ir un poco desglosándolo. Y una de las primeras cosas que me gustaría preguntarte es, ¿cómo fue el primer impacto en el sentido de la primera vez que tú te enfrentas, pues eso, a cuestiones que no conocías, como son las leyes, la Constitución, por ejemplo? ¿Cómo fue esas primeras semanas de estudio? ¿Dijiste, ¿esto qué es o qué pasó? Pues muy complicado. Al principio, los 2 primeros meses, mes y medio, 2, 3 primeros meses, más o menos, muy complicado porque yo me leía cosas y digo, bueno, mi carrera además no era de memorizar, era más de comprender, todo Claro, técnico y bueno, era incluso los exámenes los hacíamos algunos con manuales, cálculos de estructura y de instalaciones. Y yo ahora de pronto me lo veo textos contrario, ¿no? que tengo que estudiarme cosas y digo, bueno, digo, bueno, pues yo voy empezando y además comprenderlas. Me supuso un cambio muy grande. Pero bueno, luego al final con constancia todos los días y poniéndome y marcándome, digamos, una pauta semanal, pues lo fui haciendo. En mi caso hay mucha constancia. Todos los días y descansaba al principio nada más que los domingos. Y era siempre por la mañana legislación, por la tarde informática y dejaba al final los psicotécnicos para, bueno, descansar, por así Descanso. decirlo, porque es un poco más llevadero, entre comillas, porque en definitiva parecen como que son pasatiempos para el sábado. Y luego llegaba ya El sábado. los últimos meses y era ya ni sin parar, era de lunes a domingo, era todos los días, a todas horas. Y bueno, luego la academia, lógicamente, que supuso un apoyo muy importante. Te La quería academia preguntar. Eso te quería preguntar. nos dieron una buena preparación en los temas, ellos nos daban el temario, yo aparte, bueno, lo iba completando a veces con el BOE, por compaginar un poco, por ir viendo lo que completa. Eso te quería decir, o sea, cómo, perdona, porque eso es muy interesante, ¿sabes? Esto que estás diciendo ahora es crucial, porque el cómo manejas tú el material, hasta qué punto te encomiendas del todo a una preparación externa, hasta qué punto quieres ir más allá, eso me interesa mucho. O sea, por ejemplo, tú ibas a una academia, lógicamente ahí ellos te ofrecían, entiendo, un material, pero tú luego eso lo ampliabas, siempre eras más allá, eras como más voraz, por así decirlo, Mm, ¿no? Pues sí, hubo temas, concretamente el de la Unión Europea, que además era un tema algo extenso, que con una compañera que estuvimos incluso ampliando temas, como yo le decía, tenemos el máster en Unión Europea, porque nos sabíamos hasta los nombramientos de todos con el sistema y demás, y no nos pedían tanto para eso, pero llega un momento en que te obsesionas, que si te pueden preguntar algo y había que tenerlo todo muy bien ya atado de decir, bueno, por si salen por ahí, porque claro, el margen de error es mínimo. Y en otros temas incluso te surgen dudas y dices, bueno, voy a ver el BOE, a ver cómo está esta ley redactada, a ver cómo lo pone. El material, lógicamente, de la academia es muy bueno. Con eso, digamos, del tirón vas estudiando y tú ya te desentiendes de estar completando y tal, pero sí que es cierto que en algunas preguntas, mejor dicho, en algunos apartados, ya sea de personal, del TREVE o no me acuerdo, hay también otros temas, digamos, más de tribunas constitucionales, que a lo mejor alguna cosilla sí es verdad que decía, bueno, voy a ver cómo viene aquí redactado, incluso la misma del Defensor del Pueblo, la ley orgánica, que Sí. son 4 páginas, ¿no? Que es corto, pues coges ya y la ves y dices, mira, pues completo, y eso que te llevas, digamos, como de adicional al temario de lo que te podrían dar, y son conocimientos que adquieres, dices, bueno, pues por lo que puede pasar, por si me preguntan y salen por ahí, pues ya tengo una pregunta acogida, y como tampoco costaba trabajo. Entonces, por resumir, digamos, entre los dilemas típicos de ir en academia o por tu cuenta, tú optas más por apoyarte en academias y entre Sí, manual, leyes, manual, pero ampliando con leyes, ¿no? así es, Vale. correcto. Ese fue el sistema. Vale, y en cuanto a la sistemática de estudio, ¿llevabas un sistema de vueltas? ¿Qué plan tuviste así a largo plazo? Pues me hacía, digamos, programación semanal. Semanalmente decía, Semanalmente. bueno, a ver qué temas me estudio, este tema, lo que hemos dado en clase, llevarlo al día, muy importante, ser constante.
Y claro, conforme pasaba el tiempo, había que ver temas nuevos, pero también tenías que repasar lo antiguo. Y llega un punto en que cada vez tienes que repasar más y estudiar menos. Eso sobre todo pasa cuando ya quedan pocos meses. Entonces, al principio, pues, ir estudiando la materia nueva y repasándola y cada cierto tiempo dedicarle unos días al repaso, porque había que repasar pues, temas a lo mejor que ya ha visto uno hace 3, 4 meses o 6 meses atrás, y si no los coges se olvidan. Entonces, al final es mucho avanzar, ser constante, llevarlo al día y además repasar siempre todo. Y claro, al final llegas cuando ya estás terminando, digamos, el temario, cuando ya lo están dando, terminando de dar, que es próximo al examen, ya los repasos que son muy rápidos, porque ya es como que lo tienes todo. Entonces ya vas a los puntos, esto, y es un repaso mental muy rápido, porque ya los tienes, digamos, muy machacados. Claro, entonces casi que en tu caso, más que al sistema de vueltas, estamos hablando de un sistema más de arrastre, en el sentido de que tú ibas siguiendo lo que se hacía en la academia y a su vez ibas volviendo, ibas ampliando, o sea, que se parece más a un arrastre, ¿no? En términos... Sí. Vale. Sí, eso es. Sí, de hecho, a lo mejor una semana le dedicaba a repasar un tema concreto, otra semana otro tema, y así siempre iba viendo. Esta semana tampoco llevaba un orden secuencial, pero Eso te iba a sí, decir, en cuanto al repaso. Pero decía, esta semana me voy a repasar también estos días, pues yo qué sé, otro tema. Del través, por ejemplo. pero por lo que me estás contando lo hacías un poco caótico, entre comillas, ¿no? Por lo que No, quisieras o cómo. no. Tenía una franja de día incluso estructurada para los repasos. Dentro del esquema semanal que yo hacía, tenía unos días para la materia nueva y otros para el repaso. Pero me Siempre. refiero a lo que es la elección de los temas. ¿Lo elegías según qué criterio? Los temas que repasabas, quiero decir, ¿por qué volvías a esos y no a otros? Porque quizás eran más extensos, me costaba más trabajo, quizás Vale, asimilarlo. vale. Tú le dabas caña, digamos, a los que veías que eran... Vale, claro. Porque al principio sí era mucho constitución, me acuerdo yo, o el tribunal constitucional, o el tema de las Cortes Generales. Yo me acuerdo del tema de las Cortes Generales y cómo se tramita una ley, pero llega un momento en que ya de haberlo visto más veces, ya lo tienes asentado ese conocimiento, entonces a lo mejor le dedicas repaso a otros temas. Claro, luego llegaba al final, los últimos meses de la preparación, y yo ya sí es verdad que los llevaba secuencialmente. El repaso de los temas antiguos, quedaba ya poco por ver, y entonces ya sí, a lo mejor me hacía esquemas digo, mentales, programáticos de esta semana y esta, me veo qué sé yo, el bloque 1, o este montante de temas. Y es llevarlo eso, sí, todo programado, porque si no, un poco desorden. Y en cuanto a los test, ¿cómo te enfrentaste a la preparación de los test? ¿Cómo lo hacías eso? Pues los test muy importantes. Nosotros en la academia nos hacían simulacros reales de cómo era el examen todos los viernes. Además íbamos nada más que a eso. En tiempo, que incluso eran 10 minutos menos, el examen en auxiliar en C2 son 70 minutos, nosotros tenemos que hacerlo en 60. Y el mismo tipo de examen. 30 de legislación, 30 de informática y 30 de psicotécnico. Nos daban una plantilla igual y nos marcaban un tiempo y era así, semana tras semana. Así nos tiramos cerca de un año, todos los viernes. Y al final dice, uy, este me ha salido regular, uy, este me ha salido bien, este muy bien. Luego, si la semana siguiente te había salido algo peor, claro, nos iban metiendo preguntas nuevas. Pues ya se ponía uno malo, decía que a ver, pero luego te dabas cuenta y decía, bueno, mejor me doy cuenta aquí que me pase luego allí. Claro. pero pillaba unos berrinches literales. Yo con mis compañeras, que eso es un apoyo muy importante porque están en tu misma situación, salíamos el viernes y además teníamos clases de psicotécnicos después y decíamos, uy, ¿cuántas has acertado? ¿Cuántas has fallado? Ay, mira, pues yo he acertado la misma. Ay, pues, a ver, ¿cuál es tu más? Muy bien, he fallado 3 y tú 4. Y son las mismas. Pues fíjate, como diciendo, pues ya no lo hacemos tan mal, ¿no? Una gente muy, muy buena. La compañera quedó muy bien, la otra compañera de la que te estoy hablando. Y la otra compañera no pudo hacerlo, no la sacó en la anterior, pero la ha sacado ahora en esta convocatoria. Ajá. Y están ahora muy contentas. Además, han quedado las dos muy, muy buena posición. Y al final eso, no en plan pique de competencia, pero eso también te animaba. Estímulo, claro, acicate, sí, claro. Eso es. Y al final era como los perros de Pavlov, porque es como acostumbrarte. Ya era una inercia, llegaba y al final, con los meses, te daba tiempo en hacer el examen en 60 minutos. Pero realmente, ¿qué pasa? Que ya te acostumbras, eso es así, cuando llega el día del examen, lo haces, yo me acuerdo, en el banco, estás sentado, y yo pasaba la página, yo vi a los de los y digo, esto no ha pasado todavía la página, y tú seguías, y no era porque iba rápido, es que ya estaba acostumbrado a esa inercia. Y me sobró tiempo, y gracias a que me sobró tiempo, pude hacer un psicotécnico donde cayeron muchos. Además, un psicotécnico de una... que lo vea sabrá de lo que hablo, si le digo las famosas estanterías, que trajo mucho
mucha historia y me dio tiempo en 10 minutos que me sobraron para repasarlo y hacerlo. Vale, ahora un poco más adelante hablaremos del examen, ¿vale? Pero sí entiendo, esa sobrepreparación, entre comillas, es crucial, ¿verdad? Es como tienes que llevar una Sí. preparación muy, muy espartana y muy bestia para que luego en el día del examen esa holgura, porque luego todo baja, pero bueno. Así es. Tú tienes que aspirar hasta aquí para que luego te quedes aquí. Porque Claro. si aspiras a esto, te quedas más abajo. Sí, Entonces sí. tienes que tirar muy hacia arriba. Todo lo que uno pueda. Todavía un poco, volviendo al tema de los hábitos de estudio, hay un montón de cosas aquí que me parecen muy interesantes. Ya algunas más o menos las hemos tocado. Rutinas, eras, entiendo, muy metódico, ¿no? En cuanto a los horarios. ¿Tenías algún tipo, por ejemplo, de rutinas así como escuchar música, hacer deporte, cosas así? Durante el estudio no, pero sí en No. los ratos libres, sí dedicaba por lo menos los sábados, los domingos a andar. Es lo único que hacía, eso sí. Pues yo de deporte no suelo practicar deporte, pero sí lo que es andar. Que además de estar tantas horas sentado, eso es malísimo. Es Malísimo necesario, para la ¿verdad? espalda y los ojos, la vista. Tiene uno que despejarse también, es bueno para la cabeza. ¿Cuántas Y horas durante, estudiabas al día? Perdona. pues yo, ahora es como contabilizar, nunca la llegué a contabilizar, pero sí que me ponía a las 8. A las 8 de la mañana yo ya estaba sentado. Y a las 10 o así desayunaba y me tiraba así hasta las 2:30. A veces a las 2, 2:30, 3, y a las 5 me ponía hasta las 8:30. Y así todos los días. Ujú. Tú entiendo que no tenías cargas familiares ni tampoco No, no estuviste trabajando. no, claro, ahí ya fue, ahí cuando ya me decidí por opositar, tuve que dejar el trabajo. Lo tuve que dejar, aunque estaba de alta de autónoma, lo dejé, digo, porque esto requiere mucho tiempo que no voy a poder. Para Y, hacerlo a y que tope. mínimo iba a estar por la mañana trabajando y por las tardes, que hay gente que es cierto que puede y lo puede hacer bien, pero en mi caso yo veía que necesitaba tiempo. En estas cosas que uno quiere aspirar a hacer lo mejor que uno pueda en esto, que es de lo que se trata, necesita uno tiempo. Y bueno, en mi caso sí lo hice de esa forma y me fue bien porque fue de esa forma, que no concebía yo al estudiar y lo otro. Al final ni rinde uno bien en el trabajo ni rinde uno bien en el estudio, al menos en mi caso, claro. Una cosa también, supongo que estarás de acuerdo, que la motivación es un elemento crucial. Te quería preguntar cómo llevabas tú esa lucha mental, si tuviste bajones anímicos, qué hacías para motivarte, para mantenerte centrado, fuerte, disciplinado. Pues tiene unos días momentos que dice uno, uff, esto no voy a poder con esto, o veremos a ver lo que va a pasar luego, tanto tiempo y luego a ver. Claro. Y le entra a uno muchas dudas, momentos de incertidumbre, que yo le llamo, momentos con muchas dudas e incertidumbres que al final forman parte del proceso. El apoyo, aparte de la familia, también los compañeros que están en tu misma situación. Están compartiendo los mismos problemas, las mismas inquietudes, la misma situación. Además, también muchos compañeros del sector de la construcción, aparejadores, de hecho. Y al final en ellos vos también te apoyas y hablándolo y decir, mira, y era esto también para dudas y ampliando temas, mira, y era esto y cómo es, o de qué depende el organismo tal, de qué Secretaría de Estado y tal, y es al final un complemento muy bueno, de no verte solo. De no verte solo ni a nivel de familia, lógicamente, ni tampoco entre los compañeros cuando va uno allí, de que está uno en la academia allí, se siente y ya está. Por eso también es muy bueno tener algún entorno. Hay gente que no va a la academia y le va bien, pero está como uno a lo mejor más aislado en la casa, pero por lo menos tener relación con alguien más que esté pasando por lo mismo, algún compañero o algo. Yo veo que eso es importante. Eso es importante. Entonces, esos eran los puntos, digamos, en los que yo me apoyaba para todo eso. Eso es muy interesante. También es interesante y a lo mejor será tranquilizador ver que alguien como tú tenía momentos de bajona también, de decir, Mucho esto va a ser para nada, ¿no? De dudas estas dudas. radicales, de decir qué estoy Sí. haciendo. Eso es muy Y, duro. y si no paso luego otro año más y qué voy a Claro, hacer, porque todo nunca se sabe. Luego uno va claro. lo que mejor prepara puede ir uno, pero luego en el examen no se sabe lo que puede pasar. Claro, pero una vez cuando tienes esos momentos es como que piensas que solo te pasa a ti. Por eso ¿Verdad? tiene que ser como relativamente tranquilizador ver que a alguien como a ti también le pasó, ¿sabes? Porque piensas, dices, ¿por qué estoy Es haciendo aquí? verdad. Es verdad, en ese momento, esos ratos, es Te verdad sientes que muy es una solo. cosa que es como reflexivo, es cierto. Sí. Ujú. Bueno, pues entonces
ya estamos entrando un poco en otros apartados que quería comentar contigo, que es el tema de la vida social en las oposiciones, que me parece que es crucial, tanto si estás solo como si estás acompañado, eso te va a afectar mucho. Y nada, pues ya me lo estás diciendo, ¿sabes? Que yo te quería preguntar cómo veías los aspectos de la competitividad, todo el tema, porque se da como una especie también de ironía, que desde mi punto de vista al menos, no sé cómo lo verás tú, que estamos hablando de que se crea como una comunidad opositora, pero al mismo tiempo no es una comunidad porque son tu competencia, con lo cual ahí hay como una tensión de necesito compañerismo, a veces desarrollas ese compañerismo, pero al mismo tiempo sabes y vives esa competencia y eso, o sea, psicológicamente Claro, está ahí, es un elemento... claro, es competencia en definitiva, son compañeros, pero es competencia más. Eh, Al final crea uno como círculos pequeños, digamos, entre nosotros. Allí estábamos unas 30 personas, 35 creo recordar en el aula, y bueno, al final se crean como pequeños grupos, bien por afinidad y demás, y bueno, con ellos sí puedes tener más tranquilidad en hablar de algunos temas de ti, porque dices, uy, no, esto no se lo voy a decir a otra gente, me refiero, pero la confianza que suele dar esa relación entre compañeros, sí, no ha habido problema nunca, pero sí que es cierto que, claro, en clase, incluso para preguntar ya muchas veces, y sobre todo eso nos pasaba yo creo que a todos al final, de llegar a preguntar cosas en clase delante de todos y ya dabas pistas por cosas como matices, que ya era como ahondar mucho en el tema de matices, como lo decía el profesor, que eso no te lo van a preguntar, que eso es muy rebuscado. Y llegaba ya a un punto al final que ya iba uno en petit comité a preguntarle al profesor para no difundirlo para todo el aula, ¿no? Diciendo, y eso nos pasaba mucho, pero vamos, pero un montón. Y es verdad que pasa eso. Por un lado son compañeros y es verdad que hablas con ellos y demás, pero luego por otro lado tiene uno que pensar, claro, pues es competencia. Pues así es competencia, incluso en el primer examen y luego en el segundo. Es competencia para todos. Sí, sí, es raro, pero es así. ¿Qué opinas de grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, los foros? ¿Los usaste? Mm. ¿Te resultaron útiles? Pues lo de los foros lo usé, no sé, sabía que existían los famosos foros estos durante la preparación, pero me olvidé. Dije, no tengo que ver nada de eso porque al final lo que hacen es distraerte y ahí no sabe uno ya quién escribe, con lo cual mejor no leer nada de eso. Y luego sí que es cierto que una vez que terminé, se creó un grupo de Telegram, yo creo que es una cosa que se suele hacer, Sí, y claro. ahí, pues bueno, para el tema de, bueno, no sé, para el tema de destino, gente que va a coincidir en la misma ciudad, por crear amistad y demás con gente de tu promoción, pues sí, se hace. De hecho, estoy en un grupo de esos que fue cuando se creó, cuando ya terminamos todo y salieron la nota última, ¿no? Del segundo examen. Entonces ahí sí, dudas luego qué tenemos que hacer luego para la toma de posesión, qué hay que hacer, los plazos, dudas incluso que pueden surgir de manera de temas administrativos. Y para eso sí puede servir y sirve y está Pero bien. después, ¿no? O Después, sea, durante las oposiciones tuviste claro que eso no, eso te iba a quitar más de lo que te iba a dar, ¿no? sí, sí, eso al final no servía para nada. Eso es muy importante porque, o sea, yo, por ejemplo, en su caso, que no quiero hablar de mí, ¿sabes? Pero, claro, cuando lo viví, también que yo, como estuve solo, para mí fue, quizás lo necesitaba, entre comillas, más, pero bueno, que me parece un tema muy interesante, ¿sabes? En cuanto a alguien como tú que nos diga, pues eso, esa Claro, parte. yo tenía el ambiente de la academia, el apoyo también, el ambiente, digamos, de las compañeras en clase. Entonces, por eso no estaba yo solo, digamos, en la casa encerrada. Mm. Entonces, yo tenía, digamos, esa relación de vida social, por así llamarlo, de esa forma. Entonces, claro, hay Vale. casos que a lo mejor sí es verdad que puede uno mirar algo, a ver qué dicen, qué tal, pero sin tampoco hacerle mucho caso. Luego no dicen más que a lo mejor estupideces, ¿no? Si Mm. venía a cuento, ¿no? Sí, sí. Sí, pero es verdad que durante Mm. no. Porque si no se Vale. obsesiona uno, ¿y no? Sí, 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 sí. Vale, nos estamos acercando ya al momento del primer examen. Te quería preguntar si tuviste algún tipo de sueño premonitorio, pesadillas, que eso le pasa a alguna gente. ¿No No, lo que sí me acuerdo que dormí, por lo menos, porque parecerá dormiste? una tontería, pero No, no, había no, en... tontería no. Yo lo considero, tuviste mucha suerte, porque esa noche, la noche de antes es como el que va al cadalso. O sea, yo lo recuerdo, o sea, yo pienso que esa noche el que duerme tiene suerte y que poder Así dormir. es. Yo 2 noches antes no dormí nada, 2 noches antes, pero claro, no ya por ese cansancio, la noche antes ya sí, pero ya de los nervios porque mi compañera de promoción, muy buena, que sacó muy buena nota,
le pasaba lo mismo y hasta más exagerado que yo. Ya lo contará ella en todo caso cuando pueda aquí, si no, pero le pasaba eso y yo decía, uy, pues entonces, claro, es que tiene también esos temas de que no llamamos insomnio, pero que duerme menos. Dice, pues entonces lo que me está pasando a mí parece que es normal, ¿no? Pues otra componente más, otro ítem más que forma parte del proceso. Total, total, total. El tema de dormir y obsesionarte por querer dormir, Eso, que dices, tengo que descansar, pero y como voy a, estás voy, pensando, el cuerpo no descansa. voy a permitirme contar un poco una cosa mía personal. Yo tengo la impresión de que la cosa más difícil que yo hice en las oposiciones fue conseguir dormirme la noche antes del primer examen. Esa noche, porque desde mi punto de vista, no sé si lo compartirás, yo pensaba, digo, si en el caso de los administrativos es 1 hora y media, ¿no? Si en 90 minutos se condensan meses de estudio y de sacrificio, lo que haga esta noche es equivalente a lo mejor un mes de estudio, por ir o no descansado. O sea, ese tipo de cosas son terribles, son terribles. Y que consiguieses dormir, me parece que fue también... También dice mucho de tu fortaleza mental, porque en ese momento es dificilísimo. A mí es muy complicado. Es muy Es muy complicado. complicado, porque te preocupas, porque dices, voy a ir cansado y tal. Te Sí, preocupas. Yo creo que nos pasa a todos al final. sí. Así es. Bueno, entonces nos estamos acercando el momento de la llegada, que es un momento terrible también. Yo lo recuerdo, personalmente lo recuerdo como en las películas estas de los nazis, de los judíos yendo a los campos de exterminio. Pues no sé cómo lo viviste tú. Pues yendo con tiempo, tranquilo. Además estás Tranquilo, ya hablando con unos, con otros, estás con tu grupo de compañeros, bueno, claro. grupos de 2, 3 tampoco, porque al final, por lo menos a mí me pasa, si estás en grupos multitudinarios de 10, 12 personas, tampoco tranquiliza eso. Pero luego a lo mejor llega media hora antes ya de la hora fijada y ya que ir cada uno a su aula. Y ahí ya, pues, la espera de estar en el pasillo a que abran la puerta, porque ya previamente ha ido uno a saber en qué aula te examina, y estar ahí esperando, todo allí callado, ese momento es muy tenso, Ese ahí sí se pasa momento, mal, ese momento es malísimo, hasta que ya te dejan colocar y ya te dicen, aquí te sientan, han comprobado la identidad con tu DNI, con la lista tan chequeada, tan clicado que diga, pues ya una vez que te sientas ya sí, pero el momento yo que recuerdo más tenso en el pasillo, que ahí es donde yo ya estaba solo, pero solo auténticamente, sin nadie, gente que no conocía de nada en el pasillo, que estas son aulas, no sé si podríamos estar unas 20 o 30 personas por aula, creo recordar, y la espera hasta que te llaman, hacer y tal, ahí te nombran y entras. Esos 15 minutos son muy tensos. A mí eso me puso muy nervioso, ese fragmento de tiempo. Una vez que ya te sientas, ya no. una vez que te sientas y cómo fue, porque mucha gente dice que cuando empiezas el examen ya te pones en el carril y ya como que entras en una especie de enajenación mental, pero también hay unos primeros minutos del examen que, no sé, ¿cómo fue eso? ¿Fue así para ti? Pues sí, una vez que empiezas ya dicen tiempo, ya pone el automático, por así decirlo. Nosotros teníamos la práctica de todos los simulacros de los viernes y para mí ese era un examen más de los viernes. Y la única, eso sí, que al principio puede estar un poco más nervioso y de hecho así fue, porque cuando lo repasé en el tiempo que me sobró, la primera pregunta de hecho, pues la vi y digo, pues ¿cómo he podido responder esto? Estoy tonto, no es esta, es la otra. Y así Eso, fue, eso, y lo cambié. Y lo eso, cambié para mí. eso te quería decir, o sea, porque aquí tenemos que concretar un poco y dar un poco una información que es muy importante. Los auxiliares, estamos hablando de un examen de 90 preguntas, en tu caso 96 podría decirse por las de reserva, Sí, ¿no? por las 3 de reserva. Claro, y 70 minutos, o sea, eso es una pregunta y cuarto, por así decirlo, por minuto, es una velocidad vertiginosa ¿Mm? y que no te da tiempo a pensar, que tienes que ir muy No, mecanizado, tienes que ir con una estrategia esa, súper clara, ¿no? esa es la dificultad también de ese examen, el tiempo. El El tiempo es crucial. tiempo, porque tienes que ir respondiendo bien y saber qué responder, porque como empiezas a darle vueltas, al final todas puntúan lo mismo, con lo cual la que no sabes te la saltas. Diste Y la que es repaso, dudosa te puede arriesgar. Yo de hecho me tuve que arriesgar en algunas, en las de eso, informática, porque me dejé 4 en blanco así, digo, yo no puedo dejarme 4 en blanco, yo me puedo dejar 2 y me arriesgué en 2 y para bien también. Pero es que, porque tienes que arriesgar. En ese caso tienes que arriesgar. Esto sí es verdad que hay opiniones muy diversas, si arriesgas, no arriesgas. Yo creo que en eres estas cosas hay que partidario. arriesgar. A ver, Hay que también arriesgar. arriesgar con cabeza, no arriesgar entre cuatro, arriesgas un poco No, siempre claro, sonando siempre y cuando a lo mejor está entre dos. entre dos. Esta o esta, y dices, venga, esta. Pero ya a lo mejor lo piensan más tranquilo en la segunda vuelta.
Sí. Y suele pasar eso, pero tienes que saberlo porque tienes que ir rápido, chequeando cada pregunta, pim, 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 esta, porque si no, se trata de coger los máximos puntos. Al final Claro. da igual que esté bien la 1, que la 6, que la 10, da lo mismo. Todas valen igual. ¿Y con qué sensación saliste de allí? Estaba muy buena, ¿no? Supongo, en tu Muy caso. bien, muy tranquilo de haber terminado. Cuando dijeron tiempo, digo, bueno, yo ya he hecho lo que he podido. Está todo hecho, yo creo que bien. Digo, ya esperar la plantilla, lo entregué y salí con mucha tranquilidad. Y de haberme quitado un peso de encima, el hecho de la tensión esa de la espera allí dentro, en el pasillo y tal, muy buena, Mm. muy buena. Había ya de todo, porque uno va viendo a la gente cuando sale y tal, ¿no? Pero muy buena. Ya esperar, eso sí, con esa incertidumbre, esa inquietud, hasta que sale la plantilla Mm. a los 2 días, no sé si salió el lunes o así, aunque luego por ahí hay en internet los domingos y tal, pero luego el lunes Las ya clandestinas que salen, ¿no? Claro, ¿sabes? Lo porque publico. eso, para el que no lo sabe, cuando uno hace ese examen, tardan en salir las plantillas provisionales, pero ya más oficiales, tardan en salir un Eso par es, de días o algo así, pero antes eso es, empiezan a aflorar especulaciones y plantillas de academias y demás que a veces eso fallan un es, poco. Pero eso es. claro, entiendo que en tu caso, si ya saliste más o menos tranquilo del examen, ya lo demás fue muy cuesta abajo, porque ya empezarías a ver que todas las plantillas, tanto las estas clandestinas como las otras, coincidían muy, o sea, que ya sabías que ibas a probar, o sea, que eso no tenía Sí, ninguna incertidumbre ahí. no, lo único que vamos, que lo dejé bastante, digamos, bastante bien. No me lo esperaba tanto. Es ¿No decir, te no lo me esperaba esperabas? que acertara tantas. Eso sí es verdad. ¿No? ¿Sí? Sí esperaba sacarlo bien, pero no tanta. Entonces dije, pues perfecto. Digo, pues ya está. Digo, pues ya tranquilo y a prepararse el segundo. Vale, entonces ya pasamos a la preparación del segundo. La transición entonces en tu caso fue muy pura determinación, o sea, me pongo, ¿descansaste algunos días o fue del tirón? Pues eso fue el examen este primero, un sábado, la plantilla del INAP salió el lunes, nos convocaron a todos en la academia para organizar los grupos de la informática para la siguiente semana, pero yo esa semana digo, no voy a estar una semana parada, ni muchísimo menos. Como nuestro examen de informática, aparte de hacer una maquetación, tenemos que hacer una mecanografía, digo, pues me pongo a pasar artículos para coger velocidad. Vamos, había gente de todos los tipos, había gente que no tenía velocidad al escribir y demás, pero yo sí la tenía, digo, pero para tener soltura. Entonces me dediqué esa semana, me cogía el periódico y varios artículos todos los días, me tiraba toda la mañana, pero toda la mañana. Claro, claro, ya en ese momento vas a muerte, claro. Claro, Aquí, claro, estamos pasando un poco de soslayo por una cuestión que es muy importante, es ¿cuándo empiezas tú a preparar la informática? ¿Después del primer examen? la La práctica práctica, claro, implica, hablamos de la práctica. la práctica de informática como tal, que es como los ejercicios que se va a encontrar uno en el examen oficial, justo después del primer Justo examen. después del No primer examen. obstante, durante, como teníamos clases de informática, nos mandaban ejercicios para ir aprendiendo todos los comandos y todo lo que se hace pues, con Word, Excel, hace todo. Incluso algunos ejercicios que eran ejercicios tipos de examen, pero no es ni cronometrado, Claro, ni claro, constituye un ejercicio completo, pero así para que manejen los comandos. sí. Entonces, sí que durante los meses del año de preparación, prácticamente el año de preparación que tuvimos, sí había ejercicios, pero era más para tú comprender y practicar y saber manejar esos programas, a saber hacer un simulacro, por así decirlo. Claro, es que, claro, quizá mi pregunta está más enfocada, es más la duda del administrativo, porque el administrativo tiene que tomar la decisión de cuándo empieza. Claro, vosotros los auxiliares, en este caso, no hay una Claro, transición tan radical, sino que empiezas a estudiar no, la informática un poco, pero claro, claro. lo que es la preparación práctica a muerte la empiezas después, ¿no? Vale. Después, sí, justo con simulacro y con ejercicios ya reales, justo después. ¿Y cómo la enfocaste? ¿Sabes? ¿Cómo hiciste esa preparación? Pues lo mismo que el primero, mañana y tarde. Digo, esto no se puede uno dormir a los laureles, y ahora Mm. menos, porque a Ahora unos menos, meses claro. ya de terminar, digo, ya no puedo. Digo, pues con la misma determinación que había hecho el primero, hay que hacer el segundo y hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo muy bien. Ahí, claro, juega el factor de los nervios, estamos hablando ya que es algo más práctico. Pues por la mañana me ponía yo a pasar artículos de periódico, pero artículos de periódico Mecanografía, ¿no? totalmente. Sí, sí, cogía el periódico y lo ponía que iba a comprar el periódico. Yo llevaba tiempo sin comprar el periódico. De hecho, yo leía el periódico por internet en una tablet, yo por el ordenador. Y yo veía, bueno, me compraba dos o tres, además siempre compraba periódicos distintos, periódicos de aquí local, Ideal, de hecho, y luego periódicos de tirada nacional. Porque la misma redacción
no es la misma, cambia. Los periodistas también, como escriben, y se nota un periódico a otro, pero eso me servía a mí para manejar distintos lenguajes, y empezaba, y me ponía, pero embalado, y tal, sin cronómetro y sin nada, y simplemente mecanografía. Y luego por las tardes sí hacía ejercicios tipo, eran ya más, ahí sí me compré algún que otro libro, que hay por ahí de simulacro y tal, y luego en la academia que nos daban ejercicios. Era eso. Vale, entonces utilizaste para la mecanografía y luego cogiste simulacros, entiendo, del comprados que eran muy a la manera de los oficiales, porque sabemos todos que el examen va a ser siempre muy parecido. Así es. Y Así es. sí, ahí entiendo, también entiendo que esa preparación, entre comillas, era muy, por un lado, es verdad que tienes la tensión, la presión de decir, a ver si la vamos a liar, pero por otro se hace todo mucho más dulce, ¿verdad? Como que tienes como que te refuerzan, ¿no? La motivación y Claro. estás ahí. Claro, es que así de hecho, y ya cuando ves que ya tiene fin, además eso fue el verano de 2018, estamos hablando ya, claro, estaba yo hablando en mayo, el 19 de mayo, 17, 19 de mayo fue el examen primero, pues ya desde ahí, junio, julio, agosto, hasta el 15 de septiembre que teníamos el examen Un buen veranito te pasaste, de ¿no? Madrid, pues todo el verano cerrado, pero todo el verano pasando calor, y aquí en Andalucía que hace más calor todavía, y Sí. así, a piñón fijo. Y digo, por lo mismo, y ya era todos los días, pum, 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 y era sin parar, porque claro, algunos compañeros me decían, no, a lo mejor no hace falta tanto. Pues no, pues sí, porque cuanto más practiques, más soltura tiene el día del examen ante cualquier contratiempo, que es la duda que tiene mucho este examen segundo de Madrid, como yo le llamo. Ahí no, tú puedes tener mucha soltura, pero si hay algún contratiempo, tienes que saber resolverlo allí sobre la marcha, allí en Madrid. Y hay que hacer muchos ejercicios para ver de todo, para ver de todo. Entonces yo con un libro de ejercicios que hay, de una editorial de oposiciones, practiqué bastante, que me lo hice entero y le di otra vuelta más hasta la mitad, de hecho. Y en la academia íbamos nada más, nos daban un simulacro tipo, un ejercicio que era igual que lo que nos vamos a encontrar en Madrid, hecho por el profesor, en ese sentido nos prepararon muy bien. Y lo hacíamos en tiempo real, en 30 minutos. Nos daban 30 minutos, cada uno con su ordenador, y cuando decían tiempo con cronómetro en mano, lo teníamos que hacer a lo que te diera tiempo. Al principio me daba tiempo muy poco, luego conforme fueron pasando las semanas te daba tiempo a más cosas, ¿no? Que es la maquetación y el Excel en el caso nuestro. Bueno, en administrativo es lo mismo, lo único que tenemos nosotros es lo de la mecanografía, que es una Sí, componente más. y la distribución de puntuación es distinta. Esto cabría hacer una pequeña explicación para ubicarnos. Los auxiliares, estamos hablando de mecanografía, que es un 20%, corrígeme si me equivoco, Sí, sí. Word 50% y Excel, que es un 30%. En el caso de administrativos 30, es Word 50, Excel 50, con lo cual 50, la 50. estrategia en realidad ya tiene que cambiar radicalmente. Aunque el examen, Claro. lógicamente, se parece muchísimo, se parece mucho, pero ya la estrategia, porque, claro, para vosotros el Excel casi que puede ser una trampa. ¿Tú cómo lo enfocaste eso? Pues así es, porque el F en el de administrativo, si tiene el mismo peso de Word, y es verdad, ahora me lo he recordado que es verdad que es así, pues hay que hacer bastante más, por así decirlo, para tener una puntuación X. En este caso, como te lo dan todo, pues yo lo primero con lo que empecé, yo siempre decía, no, tal, no, bueno, pues al final, ¿y por dónde empieza? Pues como se puede empezar por donde uno quiera, pues por Word, por la maquetación, que Por en la nuestro caso era maquetación. lo que más valía, que era 50, entonces había que dejar, si no 50, 47 o 48 puntos asegurados. Y entonces tú, claro, fuiste a por Word y luego mecanografía, entiendo, y Excel, si te daba tiempo. ¿Cuáles eran tus perspectivas en el sentido de que a qué aspirabas? ¿Eras en plan conservador de decir voy a esto o voy a por todas? Voy a ver si lo acabo en tiempo. Tocar los tres palos, Tocar tocar todo. las tres, porque luego surgen muchas dudas de decir, todas valen lo mismo, las de Excel valen lo mismo, en fin, eso también forma parte del proceso, las dudas que luego surgen conforme va quedando menos tiempo el día del examen. Sí, luego Pues dudas yo pensaba, de si digo, vas a tener ratón casi. dice uno, bueno, y si dejo el Word perfecto, tengo 50 y dejo tal, pues ya tengo una notaza. Pero y no toco Excel. Y la gente, claro, y tiene esas dudas. Y yo no compartía esa opinión. Yo era de la opinión de que había que tocar las tres cosas, las tres. Eh, aunque no hiciera el Word entero, pero tocaste también el Excel. En mi caso, hice el Word completo. Yo ya, cuando llevaba ya un tiempo practicando simulacros,
Sí que es verdad que ya sabía yo el tiempo que me tiraba en Word, y era muy fácil. Yo tardaba 20 minutos en hacer la maquetación entera, perfecta, sin dejarme nada. 20, eso, claro, los simulacros. Luego, en menos de 5 minutos hacía la maquetación, la mecanografía, y el resto del tiempo a ese. Ese tiempo a veces, en vez de 20, a lo mejor eran 18 minutos, 17 y tal. Pero claro, allí en Madrid cambia la cosa. Está uno un poco más nervioso, el ambiente es distinto, sabes que es otra historia. Y allí dije, bueno, tenía el reloj mirando, empecé por Word y claro, empieza. Y dice, uy, ya pasan 20 minutos, pero estoy todavía por lo último, que creo que era una lista multinivel y me quedaban 2 notas al pie. Digo, yo tengo que terminar la lista multinivel y las 2 notas al pie. Me da igual tardar un poco más. Lo hice y vi que consumí 22 minutos, 2 minutos más de lo previsto, que era lo mío. Y me pasé a la mecanografía ya tranquilo, porque ahí me restaban, los fallos restan, en este caso, las faltas de ortografía, entonces sí tuve que hacer la mecanografía tranquilo, y ahí ya no miraba el reloj para nada. Y digo, ya hasta que digan, digo, Lo que porque dura. también prefiero llevarme, si no los 20, 18 puntos por lo menos. Llevarme el máximo posible, que es de lo que se trata. Y estaba terminando, digamos, la última línea, ya fue cuando avisaron de que quedan 5 minutos, pues fue lo justo para empezar el ECE. Y el ECE hasta que me dijeron tiempo. Y mi objetivo era tocar el ECE algo. Y me dio tiempo a más de lo que yo iba en mente para Madrid, que era lo bueno. Entonces salí de ahí bien contento en el sentido de que había hecho más de lo previsto, en este caso. Sí, pues ya vamos, ya hemos entrado de lleno en el segundo examen, lógicamente, que es el segundo momento crítico aquí. Mucho, Y mucho. claro, porque ya además lo que veníamos hablando, si el otro eran 70 minutos, ahora aquí es ahora 30 minutos que deciden todo. Además, en tu caso, para el que no lo sepa, tú podías haber sacado, ¿verdad? En el primer examen un 10, pero si este lo suspendes, ya da igual. O sea, y eso psicológicamente Claro. es muy duro y tienes que ir tan preparado que no te afecte. O sea, tienes que llevar, ¿no?, una preparación tan sólida que Una cuando llegue... preparación, sí, mi preparación hasta psicológica. Sí, Y sí, de total. hecho allí en el examen, haciendo el Word, la maquetación, no recuerdo exactamente lo que fue, pero sí que tuve un pequeño contratiempo con el Word. Y no sé qué era un tipo de letra o algo que se había descuadrado. Digo, no puede ser, esto no es así. Pero tuve la sangre fría de ir para atrás, miré las instrucciones, no va a poder de esta forma. Y lo cambié. Eso en otras circunstancias, con más nervios y sin el control, se te pasa, sigue, hace un barullo de maquetación y sabe Dios lo que puede contar de ahí. Entonces hay que tener también esa templanza. Por si pasa algún contratiempo, saber resolverlo y tranquilidad que no pasa nada. No pasa nada. Te quería preguntar, viéndolo así con la perspectiva, ¿cuál de las dos pruebas te parece más fácil? ¿La primera o la de informática práctica? Me parecen complicadas las dos. ¿Sí? ¿No ves una más fácil? ¿Las dos te parece que están ahí al mismo nivel? Sí, sí, porque la primera no deja de ser, digamos, el filtro, primero. El filtro donde tienen que pasar un montante de personas, pero es un filtro. Y entonces ahí juega el nivel con la nota de corte y la preparación de todo. Entonces esa prueba yo la veo difícil, el primer examen. Da igual si es administrativo o auxiliar. Digamos, el primer examen lo veo siempre complicado en ese aspecto. Y el segundo porque te juegas, como bien has dicho, ya lo último, independientemente de la nota del primero, que al principio hay mucha gente que tiene confusión. ¿Haces media? ¿No haces media? No haces media. Tú tienes una nota en el primer examen, tienes una nota en el segundo, sumas las dos y esa es tu puntuación, luego con la Da mucho reconversión. vértigo, sí. Eso es, no tiene nada que ver. De hecho, puedes no pasar corte en la segunda y tener muy buena nota, o sea, de los primeros en el otro, pues de nada sirve, de nada sirve. Entonces, una por la carga psicológica que tiene, que yo creo que es más la segunda, aparte de la preparación, y la primera preparación. Veo las dos complicadas. Hombre, pero también, Carlos, hay un hecho ahí, que es que tú la primera en realidad le dedicaste prácticamente un año y a la otra le dedicaste mucho menos. O sea, objetivamente, eso es un hecho que hay Sí, que tener en cuenta, ¿no? sí, eso sí, en tiempo es cierto que es bastante menos la segunda. Mm. Va uno más tranquilo porque ya dice uno, ya tengo medio camino hecho. Y es cierto. Pero no deja de ser una prueba importante y al final con los nervios de siempre. Pero sí que es cierto que a tiempos de preparación es distinto, ni tampoco requiere una concentración en el sentido de estudiar. Entonces es una prueba que no requiere tan, claro, no es de estudio, simplemente sabes dónde están las cosas. Entonces es una preparación distinta, es una preparación muy distinta.
No sé si estás al corriente, quería preguntarte un tema, digamos, de actualidad, de lo que ha pasado con administrativos del Estado. A ver, tampoco es que haya sido la gran controversia ni nada, pero hay gente que se ha quejado, se ha quejado incluso, van a poner un recurso alzado, lo han puesto ya, no sé, del tema este de Ah, las lo he visto por ahí. filtraciones, porque en administrativos por si no lo sabes o posiblemente lo sepas, que se tuvieron que hacer como 9 turnos, un montón de turnos. Estuvimos ahí haciendo el examen todo el día y sí, claro, por lo visto hubo gente que cuando salió, por lo visto presuntamente, no sé, cuando salió del examen, como iban en grupos y tal, pues lo iban contando y así iban como reconstruyendo el examen y cuando los últimos pues decían que tenían como filtraciones y tal que sabemos que hay los llamamientos, se modifica el examen, aunque sí que es verdad que mantiene un patrón muy uniforme. No sé si estás al corriente de esto, qué opinas, si de verdad te parece que puede haber pervertido un poco el proceso o cómo lo ves. He leído algo por encima. Es cierto que hay turnos distintos, tanto en C1 como en C2. Hay turnos de llamamiento, lógicamente por la logística de la infraestructura del edificio que es la que es, ¿no? Hay tantos puestos de ordenadores, hay tantas aulas, tantos vigilantes, ¿no? Y demás. Y es lo que hay que hacer. En mi caso fueron 3 turnos, a las 3, a las 4 y a las 5. A mí me tocó a las 4 en el de en medio. Y tantas aulas. Y yo realmente cuando lo hice en mi momento, no, yo era del segundo turno, y yo no me enteré absolutamente de nada. Y salía gente del primero de las 3, y salían, y claro, van callados, lógicamente, y nada, y allí ni nadie nos conocemos, ni incluso desde de la misma academia, porque también estamos en aulas distintas. Entonces, en mi caso, no, vamos, no recuerdo nada de que pasara nada. Y ahora sí que es cierto que he leído algo así por encima, pero tampoco le he querido hacer mucho caso. No sé hasta qué punto puede ser cierto, ¿no? La verdad, pero vamos, no creo yo que llegue a tanta historia. Mm, Yo creo que no. Porque vale. son cosas que, bueno, al final un llamamiento tiene una hora, otro llamamiento otra, y es cierto que cambian los comandos y los tipos de letra y demás, y al final, eh, bueno, te puedes encontrar un tipo de letra tal, otro tipo tal, ¿no? Pero es absurdo que tú tengas que estar memorizando eso, por eso yo no sé si eso te podría servir o algo, ¿no? Yo creo que Mm, no. vale. Bueno, pues entonces ya hemos pasado el segundo examen y ahora la espera y tal, y llega el momento precioso, ¿no? De ves que has aprobado y que te conviertes virtualmente en funcionario. ¿Cómo fue ese momento maravilloso para ti? Pues muy tranquilizado y eso por mucho que yo lo describa es indescriptible y hasta que uno no pasa por ahí lo vive en primera persona y ella es así. Pasando el tiempo ya desde el segundo examen, sabes que al principio dices, bueno, pueden tardar un mes y pico, tal, y bueno, pero luego pasa el tiempo, tienes que matar el tiempo haciendo cosas, porque si no te comes la cabeza, decir, uy, si no he pasado, estoy perdiendo el tiempo, no estoy estudiando, a lo mejor tenía que empezar a estudiar para la siguiente y tal, ¿no? Entonces tienes que evadirte con otros temas, y luego ya cuando ya vas viendo que pueden salir, pues al final estás todas las mañanas mirando la página web del INE. Tiene Mirando, gracia, perdona, tiene gracia que lo digas tú, que te salió bien el examen. Imagínate la gente que estaba ahí, digamos, que sabía que podía suspender o que lo eso tenía es. sin más. Eso puede ser terrible, ¿verdad? O puede ser una espera, o sea, y ya en tu caso dices que fue tranquilizador, pues Pues así es, porque yo también, claro, ahí no hay plantilla, que es como le pasa al primero. Tú en el esa es una primero te cosa sacas la también, plantilla, ¿no? Que claro, ahí y te dice pasa, uno, ¿no? pues tengo tantos puntos. Mira la nota de corte del año anterior. Dice, uy, pues muy bien. ¿Y ahora No tiene qué? por qué ser la misma, pero tiene una referencia, ¿no? Pero en el examen de Madrid tú no tienes referencia ninguna. Tú sabes lo que puntúa cada una. Yo lo que hice fue estimación a la baja. Que es estimación a la baja como al final se calculan las estructuras de los edificios. Sobrecargadas, que es con mayor número de personas y las peores condiciones, con un sismo. Por lo menos en Granada. Con esto igual. Estimación a la baja siempre. Es decir, si yo creo que puedo tener qué sé yo, 48, pues me pongo 45. Siempre es la peor estimación, a ver hasta dónde como mínimo. Que puedo tener de la mecanografía, dice 18, tal, bueno, y si me equivoco en algo que no me he dado cuenta y tal, pues ponte 15. Y del otro he hecho tanto, pues me quito un punto de ahí. Y al final, para tú hacerte una estimación siempre a la baja, para que sea mucho más realista o demasiado quizás conservadora desde mi punto de vista. Y al final dice, bueno, pues tengo tal puntuación, me imagino que puedo pasar, pero como tampoco sabe el nivel de lo que le ha dado a la gente tiempo, y yo recuerdo estar en el aula de informática y la gente iba
muy preparada y muy rápido, y claro, y al final no sabes lo que puede pasar. Entonces siempre tienes esa incertidumbre, tranquilo por un lado de que la has hecho bien, pero por otro lado con esa pequeña cosa o incertidumbre de hasta que no sale la nota al final. Y ya estás viendo ya la página de líneas constantemente. Yo me acuerdo de estar entrando y saliendo y no salí en toda la mañana, yo salía por las tardes, porque yo eso de estar por ahí en la calle y enterarme de la nota afuera, a mí me entraba pánico de eso. Digo, no, yo tengo que estar toda la mañana, claro, te obligaba a estar toda la mañana encerrado hasta que salieran las notas, dichosas. Madre mía. Bueno, pues ya ha salido. Y antes hablábamos del esfuerzo que supone no solo para una persona, sino también para el entorno, ¿no? Para tu gente. Claro. ¿Cómo fue? Porque como que se multiplica. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que la sensación de felicidad se multiplica cuando lo compartes, ¿no? Ese momento también es especialmente bonito, ¿verdad? Cuando dices a tus seres queridos, lo he Claro, conseguido, además en tu caso, y voy a ser de los primeros, señores. O sea, eso tiene que ser. es que la familia está implicada en todo el proceso desde el principio. Desde que uno estudia, desde que uno empieza con la preparación, la familia está inmersa en eso contigo, no es solo. Con todos los baches, todas las preocupaciones, todas las inquietudes, sin saber lo que puede pasar en el examen, después, durante la espera de nota, entonces implica a mucha gente, a toda tu familia al final. Entonces es una satisfacción muy grande para uno y para todos, para toda la familia al completo. Y eso es así. Y pasa siempre en todo. Luego yo le he hablado con compañeros y ha pasado eso y es así, es una satisfacción muy grande para todos, personal y a nivel familiar para todos. Pero para ¿Verdad? todos porque engloba muchísimas Sí, personas. sí. Y muchos sacrificios también por todos. ¿Hiciste alguna celebración así, alguna bacanal? No soy yo mucho de esas historias, pero bueno, en particular y sin más historia, luego nos fuimos un grupo de compañeros por celebrarlo otro día, fuera por tomarnos algo, que tampoco además da la casualidad de que no éramos muchos de salir, estamos enclaustrados en la cerda nada más que estudiando y poco más, Sí. Fue más en ese sentido. Mm. Más un disfrute, sí, el rollo interior, sí, la felicidad en realidad es un momento de verdadera, ¿no? Al De final, sí, satisfacción. claro. Pasamos ahora el apartado, lo que quería que hablásemos del tema de lo que viene después, es decir, la elección de destinos, que ahora es un momento que esto, ten en cuenta que posiblemente nos vea gente que está ahora esperando esto, y hay aquí alguna cosa que me parece muy interesante que nos cuentes, sobre todo, bueno, en general, ahora pasaremos a hablar de cosas concretas. ¿Cómo fue para ti ese proceso de elección de destinos? Porque, por un lado, evidentemente, siendo de los primeros, es como que es más sencillo, pero claro, también al mismo tiempo es complicado porque te la juegas mucho. O sea, lo que decidas ahí te cambia la vida al menos unos años. ¿Cómo lo enfocas? Pues al principio no sabe uno, yo lo que hice fue ver los destinos de la convocatoria anterior, Y te hiciste una que es idea. una tontería a lo mejor, pero bueno, dice, bueno, no tiene nada que ver, puede salir lo que sea. ¿Cambió Pero mucho por en tu ver, caso? Perdona. sí cambió porque no tenía nada que ver. De hecho, vamos, yo soy de Granada y bueno, sí es cierto que salió una plaza aquí en Granada capital, pero no tiene nada que ver un organismo y otro. Luego salió otra en la costa y tal, y el anterior no. O sea, y luego hubo provincias donde no salió y luego en la mía sí, y viceversa, o que de pronto salieron muchas en una y luego ninguna o una en la mía. O sea, no tiene nada que ver, pero sí por ver un poco los organismos, pero luego tampoco tiene nada que ver, porque había organismos que no salieron en la anterior y en la mía sí, y viceversa. Con lo cual tú tienes que, digamos, porque es importante esto, corrígeme si me equivoco, para tomar la decisión, esa decisión tan trascendental, no tienes muy poco tiempo en realidad, con lo cual tienes que haber pensado muy bien antes, pero ¿en base a qué piensas? O sea, ¿en base a qué decides cuando no sabes qué te vas a encontrar? ¿Cuáles eran tus criterios? ¿Proximidad? ¿Ministerio? La toma de decisiones es cierto que para mucha gente es un tema que puede llevar desde el tema de cercanía al tema de ministerio, tema de trabajo, tema económico, es muy diversa. Y así me lo encontré entre compañeros hablando durante ese tiempo, ya que estábamos más relajados de qué vas a coger, tú qué vas a priorizar más, porque ahí tienes que discernir y al final son decisiones que hay que tomar. En mi caso lo tenía muy claro, era la cercanía, La quedó cercanía. clarísimo. Cercanía.
había gente que prefería trabajar en el organismo tal y si sale tal prefiere irse más lejos. Pues Eso, es igual de respetable una acción y otra. hay un detalle aquí, que tú eres de Granada, pero acabaste trabajando en la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga, el Ministerio de Hacienda de Así Málaga. es, así es. ¿No conseguiste plaza en Granada? ¿No salió o qué? Sí, salió una plaza, Una sola. solo una, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y bueno, esto es lo que pasa, a pesar de que era muy buena posición, pues hay gente que también está delante y bueno, gente también de mi academia, compañeros, que quedamos en muy buena posición y bueno, hubo gente, en este caso la persona que se llevó el puesto, digamos, a nivel de Granada es de la academia, de hecho, y lo conozco, y quedó en muy buena posición al final. Y claro, el hombre pues se lo trabajó y lo hizo muy bien y es lógico que pudiera elegir esa, ¿no? Entonces a partir de ahí ya pues hay que seguir buscando cercanía. Ya las provincias limítrofes pues eran Almería, Jaén y Málaga. Era el radio que yo hacía en este caso. Luego ya en otra vuelta ya incluí Sevilla, la incluí de hecho, y no sé si Cádiz, no, y Córdoba no, Cádiz y Sevilla fueron las que incluí después en otra ronda, ¿no? Porque hay que coger luego ya los destinos, que es, ¿cuántos puestos? Pues el número de posición tuyo más el cupo general, perdón, más el cupo específico. Sí. Entonces yo, bueno, pues sabía que tenía que rellenar, en mi caso eran 49, porque eran los 19 de mi posición más 30 que había del cupo Sí, sí. específico. Eso, Pues. eso se Parece que no, pasa pero bueno, complicado, claro. son muchos puestos y yo me tiré para eso Que y son dije, muchos bueno, puestos. Carlos, piensa, piensa en la gente ahora, por ejemplo, de administrativo, que habrá alguno que sea que tenga que coger 1.500, ¿sabes? ¿Te parecen así muchos es, puestos tú? No, no me digas, hombre. pues así es. Y me lo han dicho muchas veces en plan diciendo, ¿pero qué dices? Y eso sí, claro, porque yo para cualquier cosa le tenía que estar mirando y examinando con lupa. Pues al final, porque tardé mucho, porque soy muy lento hasta para rellenar eso. En eso fui muy lento. Y bueno, cuando salieron los destinos, el 15 de febrero además, que me acuerdo perfectamente, porque ahí llega también otra fase parecida a las notas de Madrid. Al principio no ve uno nada, pero pasa el tiempo y está uno todo el día mirando la página del INAH, hasta que al final salen los destinos esperados y está uno con el INAH viéndolo todos los días. Y eso es así, cuando llega ya el listado y lo ves, pues claro, yo corriendo, tienes que mirar, lógicamente, en mi caso, que era la cercanía, tu provincia, ¿no? Y a partir de ahí, las provincias limítrofes. Yo ya, claro, sabíamos por la academia y tal, el compañero que tenía muy buena puntuación, que era lo más probable que se la adjudicaran a él y que la iba a solicitar. Lógicamente, con los que pudimos hablar con él, que él tampoco, en fin, no nos conocemos mucho y tal, pero de haberlo hablado próximo, pues sí, me lo manifestó en alguna ocasión. Entonces, claro, a partir de ahí ya sabes que tienes que ser una de las otras provincias. Y ya en eso que es la cercanía, una vez que ya sé que pueden ser las candidatas a una de esas tres provincias, pues ya buscaba el organismo. Ahí ya sí buscaba, digamos, en la segunda jerarquía el organismo. Yo por mi preparación, claro, en Jaén, ¿qué era? La subdelegación del gobierno, Muface, que salieron 2 plazas, y salió otra del catastro también. Y en Almería salió una comisaría de policía y una de subdelegación del gobierno. Y en Málaga salió solo esta de la Gerencia Territorial del Catastro. Las otras eran en municipios, en Benalmádena, Torremolinos, y eso yo no quería. Yo quería que fuera capital de provincia. Eso sí era también otra cosa que tenía yo clara, que fuera capital de provincia por las comunicaciones y demás, antes que fuera un municipio, aunque fuera grande, pero prefería que fuera capital de provincia. Y claro, a partir de ahí, pues fui a informarme. Claro, yo veía más factible, digo, mira, pues el Ministerio de Hacienda, pero no por el hecho de ser Ministerio de Hacienda, que está muy bien, es por el hecho de ser el organismo más afín a mi preparación, a mi formación, que es el catastro, luego de cara a una carrera, a una promoción interna, ¿no? Claro, claro, Y era lo claro. que a mí me llamaba la atención. Entonces ahí tenía dos. Estaban, digo, uy, pues está Jaén por un lado y está Málaga por otro. ¿Cuál has dicho, perdona, que te llamaba la atención también, que no me he enterado? Sí, no, era eso, pero no, porque estaba también los puestos que habían ofertado en Jaén, que eran los dos de Muface y su delegación del gobierno. Vale, vale, vale. Pero no, es decir, veía que estaban bien, no era una cosa ni muchísimo menos descartable, por supuesto que no, porque además de hecho lo incluí en la lista que hay que incluir. Y claro, ahí ya empieza a discernir uno. Yo ya sabía, claro, porque la de Jaén no, Jaén está más cerca de Granada que Málaga en este caso. Pero sabía que la de Jaén tampoco seguramente no la podría yo tener, la del catastro, por una compañera, que además es de allí.
y yo tengo muy buena relación con ella y lógicamente así lo hablamos y ella lógicamente iba a coger aquella. Y dije, bueno, digo, claro, y ahora yo para ir más a otro organismo y tengo este de Málaga que me gusta más, pues ahí ya tenía yo esa disyuntiva. O coger Jaén está aproximadamente a 1 hora de Granada y Málaga está a 1 hora y media. En definitiva es muy parecido, pero claro, a ella sí jugó el organismo, porque a las dos eran próximas, pero a ella sí jugaba eso. Y entonces fui a informarme. Fui a informarme directamente a los organismos homólogos que hay en la provincia de Granada. A Muface, fui a informarme a A los Muface. homólogos, claro, y fuiste en persona a informarte. Sí, sí, perfectamente. ¿Y cómo fue la investigación esa? ¿Cómo indagaste? Pues, pues fui un día como un cliente más que va al organismo con ¿Como un una cita, ¿no? cliente? Como un cliente más, como un ciudadano más, coge su ticket para que lo atiendan. Y fui a Muface y me atendieron muy bien, me explicaron todo lo que había, todo cómo se trabajaba desde aquí, desde la delegación provincial aquí en Granada, y muy bien, muy bien. Me gustó, estaba bien en la organización y demás, y bueno, pues ya sabía de lo que iba el trabajo, me lo explicó la titular del organismo. Y después fui a su delegación del gobierno aquí en Granada, y bien, bien también, sin ninguna pega, vamos, el acceso, el control muy bien. Y después fui al catastro aquí en Granada, con la poca fortuna en aquel momento de que no me dejaron entrar más allá de la puerta. ¿Por qué? Entré y la vigilante de seguridad no me dejó tampoco subir a la primera planta ni nada, ¿no? Y tal, yo es que vengo a informarme y tal, y me atendieron allí sobre la marcha con el vigilante de seguridad en la puerta. Entonces no salí yo muy convencido de aquello, Pero porque aún tampoco. así decidiste tirar por ahí, ¿no? Claro, porque ya vine tan mal, porque yo era el organismo al que yo me estaba fijando, y vine con tan mala imagen de aquello, que yo dije, no puede ser, tengo que ir a la fuente, y la fuente era irme a Málaga a preguntar allí, in situ. Y entonces un día fui, cogí un autobús de Alsa, directamente saqué el billete al día siguiente, y fui por la mañana, Claro. y llegué allí al Ministerio de Hacienda, allí en Málaga, y bueno, miré a ver dónde estaba allí el Ministerio de Hacienda en el edificio antiguo, ya no estamos allí, pero el edificio que albergaba entonces todos los organismos, un edificio de 8 plantas, en cada una hay un organismo, pues el catastro allí en Málaga estaba en la planta 2 del edificio. Fui y bueno, entré y bueno, sin saber aquello cómo era, porque también un edificio bastante amplio, lo que suele pasar, se va jubilando gente y están las salas muy vacías, las mesas, entonces al principio un poco desorientado, pues llegué y cogí otro ticket, otra vez, para que me atendieran. Y cuando me tocó, pues ya le dije a lo que iba. Tampoco fui a preguntar a personas, eso fue un error por mi parte, que luego me lo dijeron los mismos compañeros luego en el futuro, que eran estos agentes que estaban allí. Pero me atendieron muy bien. El caso es que me atendieron muy bien desde la parte, digamos, del área de atención al público, que fue uno de los que era compañero mío, entonces después Porque no fuiste a decidí. personal, deberías haber ido a personal, dices. Debería de haber ido a personas que para que me lo hubieran explicado mejor, me Ujú. dijeron a mí ya a posteriori, pero yo en aquel entonces no tenía ni idea del funcionamiento de un organismo público y fui y allí a preguntar y directamente me informaron de lo que se hacía, del trabajo y claro, a mí el trabajo que me enfocaron lo vi bien y luego vi al lado el tema, eso es una imagen que se me ha quedado grabada, en el ordenador yo veía los planos y tal, digo, vaya, digo, si es que esto es de lo que yo entiendo. Yo antes que estar leyendo, qué sé yo, estar leyendo documentos jurídicos de tal, digo, si a mí lo que me gustan los planos, yo veía que aquello era el ambiente en el que yo me había movido años atrás. Yo mi hábitat, por así decirlo, es ver planos, ver guillotinas con los que se cortan los planos, los plotes, y yo vi cuando entré ese tipo de hábitat mobiliario que al final es eso. Y digo, pues sí, me gusta esto. Y corriendo, pues cuando ya me atendieron, no decidí ya preguntar por más gente ni nada. Y pensé, digo, pues voy a pedir esto. Además, nos daban, no sé si era una semana de plazo para los destinos, lo hice en esa semana todo telemático. Y corriendo me vine para Granada, para la vuelta, tenía el billete sacado y corriendo, pues esa tarde, en cuanto llegué, ya sabía cuál era la que tenía que poner al principio, que fue donde hoy, gracias a Dios, pues ya me adjudicaron el destino definitivamente allí en Málaga, en el catastro. Mm. Así es. Te quería preguntar, porque claro, todo esto, esa forma tuya de abordar la elección está muy condicionada por el hecho de que fuiste de los primeros, pero ¿qué consejo le darías o cómo lo habrías hecho tú si hubieras quedado, por ejemplo, el 1000?
¿vale? De cómo habrías planteado esa investigación, porque no, obviamente no puedes permitirte investigar de esa manera, tienes que hacer una cosa más gruesa, ¿no? ¿Cómo lo enfocarías tú o qué le dirías a la gente que está en esa situación? Bueno, es cierto que no es lo mismo estar en una posición más cercana, digamos, de los primeros o intermedia o en el otro extremo, digamos, de los últimos. Ahí ya sí cambia mucho esa forma. Sí es cierto que, bueno, a grandes rasgos se puede uno informar al principio, a los 2 o 3 primeros días, en gastar 2 o 3 primeros días en ese plazo que te dan. Como es telemático, eso se hace en el acto, la adjudicación, lo que es la solicitud de destinos, perdón, porque es rellenarlo, clicar y firmar y enviar con certificado digital. Además, es muy importante que sacárselo ahora, previamente Mm, a la elección de los destinos. Y puede uno, claro, preguntar en tu organismo homólogo de la provincia donde tú resides de lo que va, porque al final pueden ser muchas plazas, pero muchas van a ser coincidentes en el ámbito ministerial, por lo menos. Luego es cierto que puede haber organismos que a lo mejor hasta desconocemos, o hay muchas veces, incluso si son ya organismos muy concretos que no hay en tu provincia siquiera, se puede llamar por teléfono, vale. Yo no lo hice por teléfono, lo hice presencial. Yo creo que a grandes rasgos se puede tener una idea y bueno, y a partir de ahí, de lo que pueda uno ver en el portal web del ministerio o el organismo en cuestión, también hacerse una idea, sobre todo en las sedes electrónicas que ven uno los trámites administrativos que hace cada organismo, se puede ver un poco el funcionamiento y en qué se trabaja. Y eso es muy rápido. En una mañana puede uno estar trasteando por internet todo eso también. Y por lo menos para hacerse uno una idea, yo creo que es fundamental. Yo creo vale. que sí. Permíteme ahora que haga una cosa, ¿vale? Voy a compartir una cosa. Muy bien. No sé dime si te aparece en la pantalla. Sí, señor, me parece. Vale, pues aquí tenemos a don Carlos. Este fue el día de la toma de posesión, ¿no? En Málaga, El 21, el día 21, el 21 de marzo del 19, el primer 21 de día. marzo. El Se te ve 20 bien, salió el ¿eh? BOE. Sí, sí, eso fue en la puerta del edificio de Hacienda, que está justo al lado del Corte Inglés, que es lo que se ve detrás de la vegetación que hay ahí, donde está el En todo el puntero. centro, ¿no? De Málaga. En el centro de Málaga, en la misma avenida de Andalucía, que es todo el bulevar que hay detrás justo de la verja, por donde están todas las torres alineadas. Y es la sede, digamos, de la delegación del Ministerio de Hacienda, donde están aglutinados no solo aduanas, sino la agencia tributaria, que es el organismo más conocido, el Tribunal Económico Administrativo, la sección de informática, que tiene un departamento incluido aparte, independiente solo para ellos, y estaba bastante bien, el catastro que estaba en la planta 2, ¿no? Y ahí se aglutina todo al final. Y entonces, bueno, como momento, digamos, del recuerdo, yo quería hacerme una foto allí delante el primer día, que fue justo antes de entrar en la escalinata que acontece, para tenerla siempre. Es una cosa que, bueno, resulta anecdótico, pero por lo menos hace Hombre, ilusión para uno. es anecdótico, pero al mismo tiempo es anecdótico, pero al mismo tiempo es trascendental. O sea, yo entiendo que quizás desde fuera es un trámite burocrático, pero uno a lo mejor lo Mm, ve como un rito iniciático, ¿no? De decir, o sea, yo así por es. ejemplo, tú me has enseñado esa foto y tengo la impresión de ver algo muy emocionante, ¿sabes? O sea, yo que he vivido un Ujú. proceso parejo, Y es que, es bonito, y ¿sabes? lo es que lo es, y lo es. Es que es así. Y eso cuando ya lo vives y en el momento en que accedas, verás que es así. Y ya a Mm, partir de ahí, pues tomé posesión con los formularios correspondientes para hacer el trámite preceptivo que hay que realizar y acto seguido el titular de la unidad administrativa, en este caso el gerente territorial, me hizo la presentación un poco al principio de lo que consistía ya formalmente, ya sí, el trabajo, ya sí, ya me preguntó, digamos, por la formación que tuve y demás, lo cual fue, digamos, una sorpresa y a la vez también de reconocimiento de que yo tenía una formación que, aunque yo perteneciera al cuerpo auxiliar, sí era muy afín o muy, digamos, para el tema del organismo en el que yo estaba. Y posteriormente, acto seguido, la que hoy es, digamos, mi jefa de área, me hizo mm. la presentación correspondiente perfectamente para todos los compañeros que hoy son compañeros míos de todo lo que es la unidad y desde aquí yo le agradezco y además se lo agradecí en su día y con los futuros compañeros que yo iba a tener, que son ya hoy unos compañeros magníficos en todos los aspectos. He aprendido mucho con ellos todo este tiempo, porque eso también requiere un periodo de formación allí. Quizá en otros organismos no tanto, pero en este en concreto sí. Tuve que estudiar, digamos, unas leyes que hay internas, eh, digamos, de catastro inmobiliario que se llama, de 2004, y luego un real decreto legislativo que desarrolla esa ley
pero claro, una cosa es que allí te enseñen la dinámica del organismo en cuestión y del trabajo, pero otra cosa luego es ver internamente cómo está legislado todo y el Claro. funcionamiento de ese trabajo como es, porque hay mucha casuística y entonces me tuve que estudiar eso y a mí me lo dieron así y yo con mucho gusto me lo estudié y lo leí todo y muy bien, unas circulares internas que luego hay y perfecto, luego el trabajo a lo mejor a otra persona no le gusta a lo mejor tanto como me puede gustar a mí y desde ahora vamos muy contentos y ellos lo saben que para cualquier cosa siempre he estado trabajando en cualquier otro ámbito, ya no sea solo en la zona de atención al público, sino también incluso en otras áreas que a lo mejor pueden no ser, digamos, entre comillas, tan fáciles y no mucha coordinación que tengo allí con compañeros que son aparejadores y delineantes, que precisamente es con los que yo en mi actividad anterior privada yo me relacionaba. Entonces podemos hablar el mismo lenguaje en muchas ocasiones. Yo allí no puedo estar hablando como podría estar en otro organismo de temas jurídicos y tal, porque es que además no entiendo, puedo entender a nivel básico, pero no al nivel que tienen allí. Pero sí en cuanto a plano y en cuanto a muchas cosas problemáticas que se resuelven y se tramitan en expedientes que se resuelven allí. Y eso es una de las vertientes en las que estoy también inmerso allí ahora mismo. Y me encomendaron en un principio en un área y estoy bastante satisfecho y estoy muy bien, muy a gusto y lo cual se lo agradezco porque ya es un ámbito, digamos, ya no es solo del cuerpo auxiliar, eso es una cosa también, ante la falta de personal y la alta cantidad de trabajo, una persona no puede hacer una cosa o dos ni tres, tienes que hacer de todo. Uno tiene que ver de todo y hacer de todo y todo lo que te digan. Y así es, y una de las vertientes es una más técnica que a mí me encanta. Y siempre tengo que estar viendo temas de trámites con fincas y parcelas y muy bien. Y desde eso hasta hacer gráficos, tablas, estadísticas. Luego por mi cuenta, por propia iniciativa, hago otras cosas que luego son muy bien recibidas y creo que van en beneficio de todo el organismo en cuestión y mucha coordinación con todo y al final yo creo que en definitiva, no siento de allí de Málaga, yo soy de Granada lógicamente y ya lo saben que es el sistema, pero me han recibido muy bien y al final he congeniado y vamos, estoy muy bien con ellos. Y es una cosa que al final eso se agradece y yo creo que por lo menos pues está uno allí adaptado bastante bien y Hombre, eso pues supongo se que es agradece. un premio merecido, ¿sabes? Al haber quedado tan bien, que hayas podido Mm. acabar en un sitio que te sea además tan afín. O sea, eso es una cosa estupenda, vamos. Ese es el tema, que pudiera ser otro trabajo en otro sitio más monótono y tal, que uno tiene que estar abierto a todo en definitiva, y porque uno se presenta en estos cuerpos generales o Claro, generalistas, eso es como un yo les tema. digo, y Sí. tiene uno que estar abierto a todo y yo estaba así. Lo único que luego pues, me encontré esta situación y la posibilidad de poder pedirlo, digo, pues ya está, digo, pues adelante, y ha sido, vamos, una suerte y muy buena el haber caído ahí, y vamos, muy bien, yo creo que al final estamos todos bien allí trabajando al final, en definitiva que es de lo que se trata, que luego, bueno, me cuesta, como yo digo, de broma, luego son ya los viajes, porque al principio estuve allí viviendo en Málaga unos meses, pero luego ya decidí al final por el tema del alquiler y demás, vivir en Granada, y entonces voy y vengo todos los días. Y no me cuesta trabajo, al principio sí es verdad que me costaba más trabajo los primeros días, pero una vez te habitúas no deja de ser una rutina más, de decir, bueno, me levanto tal, y me voy en autobús, un autobús que hay además por la empresa Alsa, está montado perfectamente de muchísima gente, de funcionarios que trabajan en Málaga, muchísimos, y Ah, hace sí. la ruta Granada-Málaga, Málaga-Granada la vuelta, perfectamente, está montado de esa forma. Yo me enteré allí por un compañero arquitecto que trabaja allí y ya me lo comentó y tal, y me decidí a los pocos meses de hacer eso, y desde entonces llevo ya, pues desde después del verano pasado, llevo de esa forma, y muy bien, y en esa estoy. Te quería preguntar, aunque lógicamente sabemos que eso depende, tú lo estás diciendo, depende de infinidad de variables, de los organismos, pero ¿serías capaz de establecer, digamos, una tónica general en cuanto a la tipología de los trabajos que se van a encontrar auxiliares y administrativos? Es muy difícil, ¿verdad? No se puede. Es complicado porque yo diría que ni en el mismo organismo, aunque sean otras provincias, va a ser lo mismo. Puede ser parecido a lo mejor, pero tampoco, no tiene por qué. No tiene por qué, porque la administración, claro, le falta a la Administración General del Estado, estoy hablando, tanto personal y hay tanto trabajo que tiene uno que hacer el trabajo, te voy a decir de dos o de tres personas y me quedaría corto. Pero es que hay que hacerlo así, todos tenemos que hacerlo así. Entonces al final tocas muchos palos, lo cual viene muy bien porque aprende uno mucho de cara a un futuro para cualquier otro tema. Y se ¿Puedes trabaja concretarlo un poco, Carlos? Cuando dices muchos palos, ponme ejemplos, porfa, ¿de Mm, qué te refieres?
Sí, pues por ejemplo, yo he estado desde atención al público, atención al ciudadano que le llaman, o atención al público es lo mismo, para lo que es el registro de entrada, simplemente. Entonces se recoge documentación y ya está. Otro que ya es un nivel un poco más alto, el siguiente nivel, ya es con cita previa y ahí tienes que resolver el tema que viene el ciudadano, el cliente, como yo le llamo, con un problema y tienes que resolverlo. Luego hay otro tema que es trámites de audiencia, también lo hago, los trámites de audiencia que además vienen recogidos en la ley 39, ¿no? Pues ahí sea un trámite preceptivo que hay que hacer, como suele ser con planos, pues yo me desenvuelvo bastante bien en ese trámite. Los planos, además, en muchos de mis expedientes que hago y tal, los dejo preparados, los notifico y a mí me encanta hacer eso. Y yo lo hago también, es otra vertiente. El registro electrónico también lo hago, por ejemplo, es otra. Tramitación de expedientes de más complejidad también, que tengo que ver con los delineantes que hay allí, también lo hago. Hace uno de todo, estadística, funcionamiento de interno, de todo, vamos, y luego a nivel personal, luego yo me hice una guía del funcionamiento del organismo y de todos los trámites que se hacen, ayudado por la legislación que previamente me la había estudiado y por lo que viene en el portal web de la sede del catastro, y al final la hice y la han tomado al final el organismo y me lo agradecieron, lo cual yo le di las gracias por todo, y la tienen como una guía de ejemplo para cualquier persona que vaya, digamos, para un futuro compañero que oposite y acceda y esté en el catastro, pues tiene una guía, digamos, de qué es lo que se hace, como un libro de bienvenida, pues también lo hice, o sea, y muchas más cosas. Es muy interesante lo que cuenta, o sea, por lo que me estás diciendo, tiene, o sea, hay cierta sobrecarga de trabajo, pero también hay como cierta libertad, ¿no? Para poder moverte y poder desarrollar distintos trabajos. Es muy, muy interesante. Perfectamente, perfectamente, y eso es tanto para C2 como para C1. Es lo mismo, en definitiva se hace lo mismo. Mm, Yo lo veo desde esa perspectiva, desde esa óptica, yo lo veo así. vale. Y al final, cuanto mejor te desenvuelvas en todo, mucho mejor. Es mucho mejor para uno. Yo justo tenía una pregunta aquí que ya creo que no te la voy a hacer, el tema de los desayunos, cómo iba, si había algún tipo de bar de referencia o algo así, pero veo que estáis Pues liados, ¿eh? Entonces. estamos liados y tan liados, y mis compañeras lo saben, que me han invitado solo en todo este tiempo una vez, y una vez que salió con ellas nada más. Ajá. Pero eso es bueno, porque yo también, eso son formas ya de cada uno. Pues curiosamente empecé a habituarme, digamos, a salir a desayunar justo después de Navidad. Y bueno, con la mala sombra que no ha venido todo el tema del confinamiento con el estado de alarma. Y ahora ya cuando volvamos, pues como que no voy a salir. Mm, Pero salía yo solo a nivel particular. No era nunca de ir en grupo. Además, salía y me buscaba lo que había allí al lado y me tomaba lo que sea y a los 15, 20 minutos estaba de vuelta. Bueno, y eso en el edificio nuevo porque nos hemos trasladado. En el edificio anterior, que es el de la foto que han mostrado anteriormente, teníamos una cafetería, digamos, en la planta inferior, en el sótano 1. Y yo me bajaba a la cafetería y me tomaba allí lo que sea. Ya ni salía del edificio. Y me subía corriendo y ya está. Y mm. esos son los días que desayunaba. Había días que ni desayunaba. Porque es una cosa del trabajo que hay y es normal. Pero bueno, luego también es cierto que tienes tus momentos, se compatibiliza, los compañeros te cubren el hueco para desayunar, o gente que no está haciendo tu trabajo, si es por ejemplo que estás de cara al público en algún momento, cuando toca, y tienes que salir media hora reglamentaria, que es como está establecido, te cubren esa franja, ¿no? Pero sí que es verdad que no tenía yo costumbre y no sé si también por mi forma de ser también de cuando yo estaba en el sector privado, que estaba prácticamente encerrado y es verdad. Y ahora que lo estaba empezando un poco a tener esa costumbre, pero costumbre muy corta, ahora ya con este tema me parece a mí que no. De hecho, muchos compañeros al final nos llevamos 4 cosas, lo que sea, y nos lo tomamos allí en alguna sala y tal, y ese es nuestro desayuno. Mm. Entonces, también entiendo que el tema compañeros es estupendo, ¿no? Por lo que me estás diciendo, Sí, estás muy muy contento. bien. Te enseñan de todo. Además, cada uno, claro, cada uno está más específico, más habituado en su área, ¿no? Digamos, en su ámbito laboral específico. Y yo al principio me pusieron en un área determinada, luego voy pasando y fui rotando en todas para que me enseñaran de todo, sin saber al principio a lo que te vas a dedicar, ¿no? Entonces te enseñan de todo, desde el funcionamiento de cara a la atención al público, que fue lo primero donde yo estuve, hasta de cara a tramitación de expedientes, ahí fue ya más con compañeros del cuerpo técnico, que estuve con ellos, con los delineantes otra vez nuevamente, después con otras compañeras, que estoy yo ahora con ellas precisamente compartiendo la sala, y me enseñaron otros temas, digamos, más, ahí ya sí era más de ámbito jurídico, de temas de títulos de propiedad, de herencia y demás.
y al final toca uno todos los palos, y ellos, claro, ven que es importante que te enseñen cosas y lo agradecen al final, porque todo lo que tú aprendes y todo lo que estés con ellos, al final es muchísimo mejor luego de cara al público, de cara luego a un futuro trabajo, incluso al principio, luego una sala de digitalización que tenemos allí, donde todo en el archivo, claro, ya con el tema de la administración electrónica y el no guardar papel, ya se está fomentando ese trabajo desde la administración. Entonces tenemos allí archivos en papel y todo eso hay que digitalizarlo porque luego con los protocolos que tiene del archivo histórico hay que destruirlo cuando pasan cierto tiempo. Pues también me estuve al principio escaneando y aprendí cómo se hace todo el proceso de todos los documentos y ahí estuve al principio bastante y a ratos también me he puesto hasta hace bien poco, porque a lo mejor las compañeras que han estado en ese área no han podido ir algunos días para no paralizar la cadena, pues como me enseñaron a mí yo lo hago y me pongo sin ningún problema, al final haces de todo y eso está muy bien. No echas de menos, entiendo, el sector privado. El sector privado, yo lo que pienso que es tan necesario al final como el público. El tejido productivo y empresarial de un país al final necesita de los dos ámbitos, sector privado y sector público. Yo he estado en el privado y sé lo que es y es muy necesario también para que el país funcione a nivel económico. Claro. Entonces, todos al final tienen que ir de la mano para el desarrollo productivo futuro de un país. Entonces, uno y otro existen gracias al antónimo siempre. El sector público de la mano del privado y viceversa. Sí es cierto que es verdad que el sector privado en algunas cosas tiene que aprender mucho del sector público, en muchísimas cosas, de permisos y demás, que tiene lo que es la administración, que la empresa privada no tiene. Al final tiene cada uno sus partes buenas. Yo en aquel momento, cuando decidí opositar, yo estuve en un contexto histórico económico que, digamos, por la dadas las circunstancias, me obligó, digamos, por así decirlo, a tomar el camino de la oposición, pero tanto uno como otro son muy necesarios y cada uno puede desarrollar su actividad perfectamente en ambos ámbitos, vamos, en uno o en otro, en el que decida sin ningún problema. Siempre y cuando tú tengas la capacidad de desarrollo y de trabajo, va a ser bueno en la empresa privada y bueno en la administración pública, en los dos ámbitos. Los dos. Sobre eso quería preguntarte por tu plan en cuanto a temas de promoción interna o la promoción en todas sus variables, o sea, tienes todas sus vertientes. ¿Tienes un plan? ¿Estás motivado, no? Porque, sí. Claro, no lo he dicho, estás ahora mismo con la promoción interna de administrativo, ¿no? Y sí. Te quería preguntar eso, por un lado, ¿cómo ves, cómo estás enfocando esa preparación? ¿Hasta qué punto cambia? Porque lógicamente cambiará con respecto al turno libre. Y también, ¿cómo es o cómo ves a largo plazo tu carrera en la administración? Esas dos cosas te quería preguntar. Pues en primer lugar, claro, yo mi idea, una vez que ya he accedido, que era, digamos, el objetivo a cumplir, ya lo he hecho. Ahora viene la segunda fase, la segunda etapa, que es la carrera administrativa, que se llama en definitiva, ir promocionando de su grupo a su grupo. Ahora tengo que hacer una primera promoción a C1. Una vez que pase esa, sí me gustaría hacer otra más hasta la 2, por lo menos hasta ahí, y a partir de ahí, bueno, pues ya se irá desarrollando el trabajo. Y ahora, en primer lugar, pues sí, estaba con el tema del C1, porque aunque hace falta el requisito de tener los 2 años, y los 2 años no lo hago hasta marzo del año que viene, esto al final es una carrera de fondo, tanto la libre como la interna, lo que pasa con la diferencia de la competencia, lógicamente no es la misma en interna, y la facilidad mucho más tranquilo en cuanto al temario, un temario mucho más acotado que en libre. Los exámenes tampoco son iguales, sensiblemente parecidos, pero no es lo mismo. Entonces ya te lo tomas de otra manera, lo cual no quita que tengas que tener constancia y hay que empezar a estudiar. Eso es una cosa que hay que empezar. Eso es como en las de libre, y no lo he dicho antes, y eso me ha hecho recordar ahora con lo que me has preguntado. Las de libre, por ejemplo, no hay que esperar a que salga la convocatoria. Es una carrera de fondo que hay que empezar con antelación. Eso no lo he mencionado antes y es muy Eso es muy importante, sí, sí. A mí también se me ha pasado preguntártelo. Eso es. Y eso es que yo además no he hecho matiz, me ha recordado eso ahora al decirlo. Y en la de promoción interna, lógicamente, pero a otro, lo mismo, ¿no? Pero a otro nivel, en el sentido de que es, digamos, un temario más acotado y, digamos, con una tranquilidad ya distinta. Porque ya ahí, bueno, no te estás, digamos, por así decirlo, jugando la plaza, ¿no? Que está ahora, bueno, pues si se puede, lógicamente, bien, si no, bueno, pues para otra convocatoria, sin problema. Y yo ya que estaba, pues por ir aprovechando el tiempo, digo, bueno, aunque no haya cumplido los 2 años, digo, yo empiezo
y sin problema porque así voy teniendo tiempo. Claro, lógicamente no tiene el tiempo que tenía en libre, que esa es Claro, la otra. se compensa, claro. El libre tú estás mañana y tarde, tal, ¿no? Aquí tú estás ya por las tardes, en fin, ya en función donde tenga uno el trabajo, ¿no? Porque hay trabajos en organismos que tienen dedicación exclusiva, la jornada de 40 horas, y tienes que ir al menos 1 o 2 tardes, según como esté distribuida la franja horaria. En mi caso no es así, solo tenemos horario de mañana, en la gerencia territorial allí en Málaga, en otros sitios sí, pero en Málaga no. Y entonces eso me permite tener las tardes libres. Hay gente que tiene tarde y tiene menos, y también hace falta el descanso, pero ya se lo toma uno, es otra óptica, lo ve uno de otra forma, y es distinto también, no es lo mismo, con más tranquilidad, en definitiva. Eso, claro, me recuerda una pregunta que se me ha pasado a hacerte. Si consideras que ahora es buen momento o no. Es una pregunta, sé que viene un poco a destiempo, pero para empezar oposiciones ahora mismo, ¿qué opinas con la Bueno, del Estado? pues la gente que no haya podido, por ejemplo, pasar ahora en esta última o que tenía pensado hacerlo, independientemente del momento en el que estamos, a lo mejor un poco de incertidumbre, ahora con todo este tema que hemos pasado del estado de alarma anteriormente y demás, y no sabemos el futuro económico cómo va a ser, yo diría que empiecen ya, directamente, porque si van a estar esperando sin saber a cuando salga la convocatoria, yo lo veo que es como perder tiempo. Lo suyo es que empiecen cuanto antes mejor, porque esa base se la van a encontrar luego en el futuro, por supuesto. Cuanto antes mejor siempre. Vale, pues vamos a pasar ya a la última tanda de preguntas, que ya son así de carácter un poco más general, más de recapitular un poco también de todo lo que hemos visto. Y en este sentido quería preguntarte cómo sientes o en qué aspectos sientes de cualquier ámbito que ha cambiado tu vida el haberte hecho funcionario, lo que te surja, o sabes, desde cuestiones psicológicas, que ahora los problemas a lo mejor te afectan de otra manera, tu vida, proyectos, es decir, todo. Pues mucho en el sentido, claro, yo del sector que venía estaba muy tocado por la crisis económica anterior, sin posibilidad ni perspectivas prácticamente ninguna o en muy malas condiciones económicas. Entonces, por lo menos ahora ya la tranquilidad la tengo ya que independientemente de la situación económica, voy a tener un trabajo, digamos, de estabilidad y seguro, que eso es muy importante y vamos, eso muy poca gente puede decirlo a día de hoy en España. Eso por un lado. Y luego, en un segundo lugar, también tener un proyecto de futuro, un proyecto de vida al final. Porque no siempre tiene uno que estar pensando, uy, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? Si me despiden y tal, ¿no? Porque tú puedes hacer muy bien tu trabajo en la empresa privada, pero si por cualquier circunstancia Los cierra la avatares ahí, empresa, sí. claro, por algún tema, no depende de ti, no puedes hacer más nada. Y en este caso sí tienes esa tranquilidad. Y entonces puedes hacer muy bien tu trabajo y sentirte, vamos, es muy gratificante hacerlo y tener ese respaldo y esa tranquilidad que ofrece la administración, que claro, en el sector privado eso no es lo mismo, ¿no? Se tiene siempre más esa incertidumbre. Y yo que estaba anteriormente de autónomo, era muy volátil, era un sistema muy volátil. Entonces, el cambio en ese aspecto siempre para bien, en ese aspecto y mucho más tranquilo y de poder hacer cualquier cosa que yo quisiera, a lo mejor cosas que puedo hacer ahora o que hago ahora o que se me ocurren hacerlas. Yo antes, aunque se me ocurriera, es que no podía, o directamente estaba más limitado, me miraba más para comprar algo. Digo, uy, me gusta esto, tal, no sé. Porque tiene uno también la cosa de tener que ir ahorrando, ¿no? Y tampoco tiene uno ahora que estar con esa losa, ¿no? No sé si llamarlo losa o ese peso encima de decir, bueno, puedo ahorrar, claro, puede uno ahorrar, pero tienes la tranquilidad de que tus retribuciones van a ser siempre fijas, ¿no? Constantes, y eso da mucha tranquilidad de cara a un futuro para cualquier proyecto que uno tenga, siempre. Entonces, en ese aspecto sí me ha cambiado mucho y también, claro, la forma de tomarte las cosas en cualquier ámbito, de cualquier cosa, mucho mejor, porque al final eso repercute a nivel psicológico también, por supuesto que sí. Te quería decir también, no sé si a ti te ha pasado o si no, viendo el periodo opositoril, digamos, con cierta perspectiva, ¿tienes alguna sensación de como una especie de nostalgia, de síndrome de Estocolmo, en el sentido de... Porque hay gente como que le ve como un lado bonito, como que fue una etapa muy dura, pero al mismo tiempo, pues eso, pues cuestiones de compañerismo,
es tan diferente al resto de la vida? No sé, a lo mejor, o no, o simplemente sabes que es una cosa que la quieres olvidar y quieres pasar página. No, claro, en este caso es que según cómo acabe uno al final el proceso, Claro, tiene sí, uno mejor o peor recuerdo. Eso influye mucho. claro. Pero sí es cierto que, claro, una vez que pasa el proceso y bien, el recuerdo es bueno, siempre para bien. Una época dura, por supuesto que sí, con mucho agobio, por supuesto, pero luego el recuerdo que queda siempre es bueno. Y luego pues, se forjan muchas veces amistades de los compañeros anteriores que pasaron por esa situación y luego se puede continuar con la amistad sin problema y se mantienen a día de hoy. Yo tengo con compañeras de amistad y las mantengo y seguimos hablando y quedamos de vez en cuando y eso es así. Es una época dura, pero luego se recuerda como una etapa buena y que hay que hacerla, lógicamente. Mm. Eso es así, se recuerda siempre bien. ¿Qué opinas de la frase o la idea de decir que estas oposiciones, cuando digo estas oposiciones me refiero a auxiliares y administrativos, ¿qué opinas de decir que estas las saca quien quiere? ¿Estás de acuerdo? Pues me parece muy desacertada. Y es Sí. verdad que lo he escuchado en más de una ocasión o similar, y yo creo que hay gente que no tiene un poco la idea o que no concibe bien en lo que consiste al final el proceso y unas oposiciones generales del Estado, al final, en definitiva, de cualquier cuerpo. Muchas veces parece que es que tenemos favoritismo o algo y eso no es así. Esto es una prueba muy objetiva. Uno se examina con unos determinados baremos que existen ya previamente y de hecho así lo inventaron los chinos en el siglo X o XI. Ellos fueron los creadores un poco del sistema de las oposiciones. Lo leí en un artículo no hace mucho y es, digamos, el sistema más objetivo y al final es que están los preceptos del 23 y el 103 de la Constitución de igualdad, mérito y capacidad, pues eso es. Más justo que si más objetivo no hay. Yo me estaba refiriendo más bien a quien quiere en el sentido de quien está motivado, Sí. quien lo desea, no por una cuestión de favoritismo, ¿sabes? Bueno, es que, claro, a ver, es que la frase que dice que se la saca cualquiera, pues No, no, no. cualquiera, No. no, cualquiera no, quien quiere, quien quiere. Ah, quien quiere, perdona. Quien quiere, claro, y que Claro, está porque es que ahí decidido. por eso digo, ahí no nos hemos entendido. Yo me refería No, a quien perdona, quiere. porque te había entendido yo por otra vertiente. No, no, Pues por cualquiera, supuesto. yo no estoy de acuerdo tampoco, vamos. Por eso, ¿qué quería que era por ahí? No, por supuesto, tiene uno que estar motivado para eso. Y quien quiere de verdad, pero quien quiere que esté concienciado. Mm, Porque si quiere, pero no está concienciado y le dedica una hora a estudiar, pero no va con el ánimo y tal, pues es muy probable que no salga bien. Es muy mm, probable que no salga bien, pero que no salga bien digo de que es que ni salga, que es que ni saque la plaza. mm, Tiene uno que estar motivado, tiene uno que estar concentrado, sabiendo lo que tiene que hacer y que realmente lo quiere hacer sin estar forzado, que no esté forzado por otras personas o por familia y demás que tiene que hacer eso. Si la persona no quiere o no está motivada, por mucho que la fuerces, no va a sacarlo. mm. Tiene uno que tiene que partir también de dentro de ti. Si no, es muy difícil. Te quería decir ya, estamos ya terminando, ¿cuáles son los 3 consejos que le darías a los nuevos, a los que se inician en el proceso? O 3 o los que veas. Pues primero constancia, mucho estudio y tranquilidad. Tranquilidad unida con la paciencia, pero sobre todo mucha constancia. Es lo único que hay que tener en esto. Aquí no se trata de que sea uno más listo, ni más tonto, ni que va. Hay que tener mucha constancia, es lo único. Y estudio, y lógicamente, lo que estábamos hablando antes, está concienciado y de verdad decidido a hacerlo. Con eso se puede sacar sin problema, sin Mm, problema. No hay mm. mayor historia en esto. Vale, y ya para terminar me gustaría preguntarte si has tenido ocasión de curiosear o de ver los materiales de mi página de Simplifica tus Opos o los materiales que tengo en YouTube y por saber qué te parecen y si imagínate que tuvieses que empezar tu preparación, si lo considerarías útil para tu preparación, por saber tu opinión. Pues sí, he podido verla, he visto también los recursos que hay también del vídeo colgado en YouTube y también los recursos de los que se disponen como material de apoyo, digamos, material, llamémosle didáctico, de temario, ¿no? Y yo creo que está muy bien enfocado. Puede ser un recurso muy bien ya, o bien como base o como complemento, distintamente de una vertiente u otra. Y lo veo que está bastante bien, muy bien explicado por tu parte, eso también lo he constatado Gracias. y muy claro. Entonces, yo creo que es un recurso ágil en el sentido de que es muy dinámico en cuanto al portal web que ofrece y bueno en el sentido de los recursos que hay a disposición de cualquiera que lo necesite o que quiera verlo como cualquier otro recurso más. Y veo que es una fuente buena. Vamos, yo lo veo positivo, desde luego. Pero lo está mirando los vídeos
y algunos ejemplos así que se ven del temario lo veo bastante clarificador para alguien que tenga dudas, perfectamente. Vale. Pues nada, Carlos, ya con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Que quería darte de nuevo, de verdad, las gracias por haber participado en la entrevista. Pienso de verdad, para mí ha sido muy, muy grato y pienso de verdad que puede resultar muy interesante para la gente que lo vea. Y eso, y gracias por haberte prestado, por tu paciencia, por haber estado aquí tanto tiempo contestando este interrogatorio. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo sin ningún problema, un placer, ya ves tú. Gracias Vale. a ti. Vale. Pues nada, lo vamos a despedir, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Espero que te haya resultado pues, interesante la entrevista y nos vemos en otros vídeos. Hasta pronto. No sé si, Carlos, quieres decir algo de despedida. No, muchísimas gracias, Miguel, y es un referente a tener en cuenta para cualquier cosa, vamos, a nivel tecnológico, cómo se maneja, y luego a nivel de legislación y demás, una persona que sabe, vamos, por lo que yo estoy viendo en sus vídeos, muy esclarecedor tanto lo que él muestra de manera docente, por así decirlo, y en todos los conocimientos que expresa. Sin ninguna duda, vamos, que haga caso a todo lo que va diciendo, va a salir beneficio, sin duda. Muchas gracias. Bueno, pues nada, lo dicho, que nos vemos. Un saludo. Chao.